Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. RKB 106.9, la ràdio de Corrupción, censura, represión, precariedad, manipulación. El jurista y el activista. El nuevo programa con el exmagistrado Elpidio Silva y el taxista activista Tito Álvarez. Un espacio para que los movimientos sociales y colectivos en lucha puedan dar voz a sus reivindicaciones con total libertad. Justicia social, derechos humanos, libertad de expresión, activismo sin censura. Despegamos el martes 5 de junio de 9 a 11 de la noche en RKB Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de El Jurista y el Activista. Después de una semana muy movidita con el taxi, porque recibimos los taxistas estos de élite que dicen que están tan locos por ahí, pero que defienden también su trabajo, recibimos aquí al director de Uber en Europa y le dimos la bienvenida a nuestra ciudad, Barcelona, una ciudad muy cálida. Le dimos una cálida bienvenida. Y bueno, quería solo recordarlo porque nos escuchan muchos taxistas, para que los que estuvimos ahí viviendo lo que ocurrió, pues nada, saquéis una sonrisa y sigáis pensando que esta batalla es nuestra y los tenemos ya. Tenemos la sartén por el mango y vamos a acabar con ellos. Hoy hablaremos de dependencia, hablaremos de pensiones, hablaremos de sanidad y si hay tiempo hablaremos también del... Buenas, Elpidio. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo se llama el hombre este del Gran Poder Judicial? ¿El Sales? Lesmes. Carlos Lesmes. ¿Este es el de la querella? ¿No? Nosotros hemos formulado una querella contra determinados miembros del Consejo General del Poder Judicial porque entendemos que hay una manipulación en los nombramientos de cargos públicos, en el sentido de que hay unos nombramientos que entendemos que están vinculados a una sinergia que no está permitida en derecho con el Partido Popular. El Partido Popular ha estado gobernando en España hasta hace poco, como saben perfectamente todos nuestros oyentes, pero aunque no gobierne hoy, no quiere decir que ha dejado a un país devastado. Hoy aquí hay personas que lo van a poder narrar. Y nosotros entendemos que esa sinergia que se ha producido entre determinados nombramientos y determinados cargos del Partido Popular o un apoyo en cierto modo al gobierno del Partido Popular o en términos que entendemos que afectan a la independencia judicial, constituye un hecho de carácter penal y nos hemos visto obligados a formular una querella. Vamos, yo hablo en nombre de mis clientes, que son la Asociación Atenas para la Protección de los Derechos Civiles. Bien, pues hablaremos de eso, con tu permiso. Aquí lo que determine, pues lo vamos comentando. Vale. Y hablaremos de dependencia. José Luis Moreno, portavoz de la plataforma Dependencia por un Convenio Digno. Hola, buenas noches. Sí, somos una serie de trabajadores de distintas residencias, de gente mayor, que hartos de la situación actual de nuestro sector y las condiciones tanto laborales como que reciben, la calidad asistencial que reciben nuestros abuelos, decidimos unirnos para que se sepan esas condiciones y para luchar por mejorarlas. Diana, ¿qué tal? Diana Hola, Morillas, también noches. de la plataforma. Pues como bien dice mi compañero, ¿no? Estamos empezando aquí a luchar por mejorar las condiciones en las cuales los abuelos y tanto los trabajadores estamos sometidos, ¿no? Y bueno, lo que queremos es hacernos oír y que realmente se sepa cómo están los abuelos en las residencias y cómo están los trabajadores que dependemos de ellos también. Tenemos también a Puri González, de Marea Blanca, que hoy vienes de comentarista, ¿no?
Bueno, yo no venía a hablar, yo venía a escuchar, pero bueno, me gustaría poner encima de la mesa unos nuevos recortes en sanidad que pronto van a movilizarnos a todos en las calles y que van a afectar a la atención en los ambulatorios a todos los ciudadanos. Vale. Y tenemos una persona que para mí, por ejemplo, yo es que a los pensionistas, a mí es que me tocan mucho, ¿no? Hace unos 2 años y medio hicimos junto con los estibadores y algún colectivo más, hicimos una plataforma, una especie de plataforma o coordinadora donde nos juntamos pues muchos colectivos de trabajadores y movimientos sociales. Y una vez me llevaron a una asamblea de pensionistas, de la marea pensionista. Y yo aluciné, y como hemos alucinado todos estos últimos meses, con el movimiento de los que consiguieron los derechos que a día de hoy nos están arrebatando, que tengan que volver a salir a las calles. Domiciano. Pues sí, es curioso. Además me alegro porque hoy tenemos aquí tres temas o 3 facetas que son pensiones, dependencia y sanidad, que directamente afectarán a todos los ciudadanos a lo largo de su vida, unas antes y otras después, y las 3 facetas están hoy por hoy hechas polvo y gravemente amenazadas. Y si la ciudadanía no se da cuenta de que tiene que volver a defender esos derechos, lo tenemos muy mal, porque en el fondo el problema no es que no haya dinero, el problema son decisiones políticas que se toman, nada más. Eso de que no hay dinero es una disculpa para no llevar a cabo las reformas pertinentes, tanto en dependencia como en sanidad como en pensiones, ¿no? La prueba de que hay dinero es que nosotros colocando en la calle miles y miles de ciudadanos en 230 o 240 poblaciones del Estado, hicimos que el gobierno popular, del Partido Popular, ya antes de la moción de censura, sacara dinero para subir las pensiones este año y subir el año que viene. Todo y que eso no deja de ser un parche que no lleva a ningún sitio y que evidentemente nosotros vamos a continuar en la calle porque es en la calle donde se conquistan los derechos, no es en los despachos. Buena frase para que todos los que nos escucháis os la apuntéis. Una cosa que nosotros, nuestra asociación siempre lo decimos, ¿no? Sin la calle no tienes nada, ¿no? Todo empieza desde la calle. Bueno, pon una cancioncica y entramos en materia.
Bueno, pues entramos en materia. José Luis, cuéntanos un poco el día a día de un trabajador, de lo que vosotros, de la actividad que vosotros estáis haciendo. El día a día, Diana os podrá contar más concretamente, que es auxiliar y está más en contacto con los abuelos. Yo soy fisio de una residencia, pero bueno, básicamente, por ejemplo, a las 7 de la mañana, cuando van a levantar a los abuelos, cada trabajador varía según la residencia, pero puede tener entre 8 y 13 abuelos que levantar, contando que a las 9 de la mañana tienen que estar en la mesa. Entre 8 y 13, una persona. Exacto. Si cuentas desde las 7 de la mañana a 9 de la mañana, si haces la división, por cada abuelo, el trabajador dispone de entre 8 y 11 minutos para despertarlo, levantarlo, vestirlo, asearlo, llevarlo al baño, peinarlo y luego llevarlo al comedor a que se espere a que estén todos a las 9 para desayunar. O sea, ¿Y si ese trabajador está de baja? ¿O está de permiso? ¿O está de vacaciones? Yo estoy alucinando. ¿Qué pasa ahí? ¿26 para uno? A veces pasa que un trabajador llama media hora antes, hoy no puede ir a trabajar, pues claro, a las 7 de la mañana es casi imposible buscar un sustituto para esa persona. ¿Qué es lo que acaba pasando? Pues que entre el grupo de trabajadores que haya en esa planta, que pueden ser 2, 3, no habrá muchos más, se tienen que repartir el trabajo. ¿Y esto lo saben las familias? ¿El centro lo comunica a los familiares esta situación? Desconozco lo que hace dirección, pero dudo mucho que comuniquen esta información a las familias. Las direcciones sí que saben que es un problema. Intentan, pues ese día, en vez de a las 9, pues que estén a las 9:30. ¿Estamos hablando de geriátricos privados o públicos? Estamos hablando de privados y concertados, que es lo que nosotros, la unión que tenemos es en privados y concertados, pero ahora mismo no te lo puedo decir exactamente, pero en la pública no creo que tenga unas condiciones mucho mejores, O sea, ahora mismo están bastante igual en lo que son ratios de trabajadores por abuelo. ¿Y cuál sería la ratio que se establece por ley? Las ratios es un tema muy complicado, pero las pautan, cuando salen los concursos de empresas, más o menos los pautan la empresa que coge la residencia con la Generalitat. Pautan unas ratios, ¿vale? Depende de cada centro también, porque cada centro uno dispone de 90 abuelos, otro de 60, otro de 40, entonces varía. Pero vienen pautados con la Generalitat. Nosotros, nuestra lucha, en ese sentido, es porque la Generalitat aumente los ratios de las residencias. Porque traen problemas de funcionabilidad, problemas de la calidad asistencial que reciben nuestros abuelos, pero luego acarrean otros problemas que es problemas con las familias. Porque, claro, es que a mi abuelo no se le ha lavado bien o no se le ha hecho tal. Ya, pero es que dispongo de 8 minutos por abuelo. Sí, pero en el fondo, ¿por qué pasa todo eso? Porque los concursos, sea en ese tema, en esa materia, o sea en otro, ¿quién se lo lleva? Las empresas que ofertan el concurso más barato. Y el concurso más barato, ¿qué significa? Trato más degradante para las personas que hay en la residencia y trabajadores en precario, con salarios muy bajos, sin motivos para trabajar en condiciones, etcétera, etcétera. Es que es todo consecuencia de lo mismo, ¿no? Correcto. Por eso nuestra lucha es a que la Generalitat aumente estos ratios, porque estos ratios ahora legales, es que en verdad no puedes denunciar nada, porque si es un ratio legal pautado entre la empresa y la Generalitat, no puedes reclamar nada. Pero sí podemos denunciar y publicar que esto no es una calidad asistencial digna para nuestros mayores, que han estado toda su vida trabajando y levantando el país ellos solos. Y esto no debería, el PIRIO no debería haber, no sé, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero unos filtros donde el que quiera entrar en un concurso de este tipo tenga que cumplir unas condiciones mínimas y de ahí para arriba, no sé, para que no ocurra esto. La contratación administrativa puede tener la modalidad que se quiera, pero el principio esencial de una contratación administrativa es la preservación del servicio público. Estamos hablando de un ámbito asistencial en el máximo sentido de la expresión de servicio público, tal como nace el concepto en Francia de la mano de León Digui. Es decir, usted puede plantear el sistema de pujas de los
puede hacer como quiera, bajo el articulado y clausulado de condiciones y de plicas técnicas o generales como usted quiera. Pero usted lo que no puede llegar es a una cosa que en derecho administrativo es muy importante, que es saltarse el presupuesto de hecho, es decir, lo más elemental. Si usted quiere conseguir una concesión minera, puede plantear lo que usted le dé la gana, pero tiene que haber mineral. Si no hay mineral, no hay concesión. Si usted quiere tener una concesión en el ámbito asistencial, geriátrico, usted puede plantear lo que usted quiera, pero usted no puede ir contra el orden normal de las cosas. A una persona en las condiciones en que está en general un anciano o una anciana en una residencia requiere un cuidado especial, y lo que yo acabo de oír ahora, si yo lo he entendido bien, es que hay por la mañana, antes de llegar a las 9 de la mañana al desayuno, un empleado, un trabajador por cada 13. En casos extremos, por cada 13. ancianos o ancianas. Esto es insostenible, no funciona algo así. Pero es que después no hay un sistema, porque bueno, en esta vida, claro, las personas no son robots. Bueno, además los robots también se pueden parar, se pueden estropear, pero es que una persona puede faltar del trabajo, una persona, bueno, porque además trabajar a ese ritmo, pues ya uno se puede imaginar dónde puede acabar el trabajador o la trabajadora, ¿no? Por tanto, si he entendido bien, quiere decir que son 1 a 13, 1 a 8, disponen de unos 10, 15 minutos, ¿no? Y cuando la cosa se complica es 1 a 26, bueno, eso ya pasa al nivel del chiste negro, eso ya es una historia negra, porque eso ya no es un ámbito de servicio público. Por tanto, aquí nos podemos marear, que esto suele pasar en el ámbito del derecho, hablando de concesiones administrativas, de las plicas. No, mire usted, vamos a ver, haga usted lo que usted quiera, pero la botella tiene un boquete por el que sale la bebida, si no, no es botella, ¿no? A ver si vamos a montar aquí una historia. Puede haber una relación de 1 a 5, de 1 a 4, de 1 a 7, puede haber unos servicios de complementación, pero lo que no puede ser es que al final un solo empleado público tenga que subvenir a unas necesidades de este tipo. ¿Esto es en todo el panorama nacional o solamente en Cataluña? Nosotros trabajamos a nivel de Cataluña, pero por lo que nos consta, incluso hay que alguna comunidad española que aún es peor, que tiene peores condiciones, por lo que nos consta. Esto es un poco lo que pasaba también cuando intentaron implantar en el sistema sanitario unos minutos determinados por paciente, y los médicos se acabaron rebelando porque es que según la tipología de la enfermedad del paciente o del ciudadano que va a su ambulatorio, evidentemente 10-15 minutos de atención no es posible, porque la complejidad, por ejemplo, de las enfermedades más graves requieren muchísimo más tiempo y una atención mucho más individualizada, ¿no? Sí, sí, es muy parecido. Y aún os lo podría complicar más, porque si a eso añadimos que nuestro convenio marca que a final de año el trabajador tiene que haber realizado 1.792 horas anuales, que está al borde del Estatuto de los Trabajadores, que el máximo es 1.824-26, implica que estos trabajadores que levantan a estos abuelos tienen turnos de entre 7, 8 o 9 días seguidos de trabajo, descansando 2, otros 6 o 7... Has dicho 10 días. Entre 7 y 9 días. A partir de 10 creo que ya roza lo ilegal. Está ahí el límite. O sea, 9 días currando sin parar, luego 2 de fiesta. Por ejemplo, en mi residencia los auxiliares trabajan 8 días seguidos, descansan 2, otros 7 seguidos, descansan 4. Estos son los turnos que ellos hacen. Tú el 8º día, ¿cómo vas a levantar a tus 13 abuelos? Estás que no te aguantas. Yo solo tardo ya 1 hora y media en levantarme. Claro, esto también lo que quería hacerte referencia, ¿no? Nosotros cuánto más o menos de tiempo dedicamos, ¿no? A levantarnos nosotros en nuestra casa, a prepararnos, entre que te levantas, haces el pensamiento de levantarte, ¿no? Piensa que en una residencia ese tiempo no lo pueden tener. Entonces llegas y ya es, hola, buenos días, venga, vamos a levantarnos, pim, pam, y todavía no se han dado cuenta y ya los tienes desayunando, ¿sabes? Es como que no te da tiempo, y que tenemos que ser muy conscientes de que estamos trabajando con personas, que no estamos trabajando con cajas ni con ningún tipo de material, que da igual cómo lo muevas, ¿no? En ese aspecto son abuelos que pueden ser tus padres, que puedes ser tú el día de mañana. Entonces, esto es lo que hay que ser muy conscientes, y que, como dice el Tito, ¿no? Y como ha dicho también el compañero de las pensiones, que ahora no recuerdo tu nombre,
Domiciano. sí, Leónidas. un nombre un poco difícil. Leónidas. Pues Dime esto Domi y es- ya está. Domi. Pues es ¿no? También de decir que si no se sale a la calle no se va a conseguir nada. Entonces ahí estamos en lo que tenemos que ser conscientes de lo que queremos, ¿no? Para nuestro futuro. Lo que fíjate tú la dificultad en sectores como el vuestro de reunir una cantidad de gente, porque por ejemplo, en los pensionistas, pues, ¿cuántos hay? Son millones. 9 millones. Los taxistas relativamente trabajamos juntos, o hay puntos como el aeropuerto, por ejemplo, que en un periquete reúnes 2.000 coches, ¿no? En un hospital tienes a todo el hospital ahí, pero en centros que están totalmente separados y reunir a esa gente se hace mucho más complicado, ¿no? Y ellos también lo saben esto, lo saben. Bueno, es que eso es capitalismo puro y duro. Sí, es sí. que el capitalismo lo tiene todo estudiado. Por eso buscan puestos de trabajo donde la gente no se pueda intercomunicar entre ellos y no pueda unirse de forma colectiva en la lucha por la conquista de sus derechos. ¿Qué hacen en empresas de Inditex o de sitios de estos, en grandes almacenes? Les van cambiando. Tú ves una persona que está allí de dependienta y al cabo de 3 meses ya no está en otra tienda. ¿Y por qué les cambian? Pues les cambian por eso, ¿no? Los pensionistas, ¿por qué nos hemos podido unir? Tenemos serias dificultades, también tenemos dificultades de salud, de movilidad, de cuidar a los niños. Ayer leía que tres ciudadanos o en 3 hogares de cada 10 en España, si no fuera por los abuelos, los niños no habría quien los cuidara. O sea, tenemos dificultades, pero también tenemos tiempo. Y entonces por eso nos hemos conseguido intercomunicarnos, ¿no? Y movilizarnos todos de forma colectiva. Pero claro, a nosotros el capitalismo en ese sentido de impedirnos la unidad y la movilización ya no nos afecta de otra manera también, porque ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de copar el dinero que mueven las pensiones públicas para llevarla a las entidades financieras, para que sean los bancos los que gestionen esa cantidad de dinero. ¿Y qué pasará con eso? Pues que con la situación laboral que tiene el país, si los trabajadores de hoy en día que están ganando salarios de 800 euros tienen que estar a expensas de vivir de una pensión privada el día de mañana, ¿qué pensión privada tendrán? Ninguna. Tendrán la pensión de subsistencia que les pueda aportar el Estado. O sea, por eso es que es capitalismo puro y duro. El capitalismo lo tiene todo estudiado. ¿Cómo luchamos contra él? O nos unimos todos o creamos estas sinergias entre los diferentes colectivos, o si no, lo tenemos perdido. Ideológicamente ya hace tiempo que estamos perdidos. Se podría judicialmente, bueno, creo que vosotros os habéis metido a trámite Bueno, nosotros pusimos aquí en Barcelona, cuando empezamos con esto, la marea pensionista empezó hace 6 años y empezó aquí en Barcelona. Y empezamos poniendo demandas contra la congelación de Mariano Rajoy, que se tiró todo un año diciendo que las pensiones no las tocaría de ninguna manera, y en el mes de noviembre decidió congelarlas un año, que además el índice de precios al consumo había subido un 2,9%, que en Cataluña siempre sube 4 décimas o 5 más que en el resto del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un colectivo de abogados, que se llama el colectivo Ronda, vio la posibilidad de interponer demandas contra esa congelación con efectos retroactivos desde el 1 de enero, porque entendían que no podía aplicarnos ese efecto retroactivo. Posteriormente aplicaron la subida esta del 0,25, que es una congelación pura y dura del factor de sostenibilidad, y ampliamos la demanda al 0,25. Y aquí en Barcelona pusimos 10.000 demandas en los 33 juzgados de lo social de Barcelona. O sea, eso da un trabajo enorme, porque teníamos que acompañar a los yayos, a los abuelos, teníamos que acompañarlos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, rellenarles los impresos, estar pendientes de cuando el instituto les decía que les denegaba la petición, llevarlos al juzgado, rellenarles las demandas. Claro, eso fue lo que inició el movimiento pensionista. Después conseguimos intercomunicarnos con movimientos de pensionistas que ya había en Galicia. Hicimos 3 o 4 viajes a Madrid,
precisamente por conseguir que el tema saltara a todo el Estado, porque el problema del sistema público de pensiones es del Estado, no es de una comunidad autónoma. Y eso ha hecho que la bola pues haya ido cada vez a más. Y evidentemente vamos a más. Ahora tenemos dos peligros. El primero, que nos tratan de desmovilizar con una subida de miseria del 1,6% este año y del índice de precios al consumo el año que viene, y aplazar el factor de sostenibilidad al 2023. Y el segundo peligro, ¿cuál es? Que estamos creciendo tanto que grupos, y encima grupos que nosotros, grupos políticos, no tanto sindicales, nosotros con los sindicatos mayoritarios, al menos aquí en Cataluña, no queremos saber nada porque todo esto ya viene del Pacto de Toledo. Esto es muy largo de explicar. Qué raro, ¿eh? ¿Vale? El problema es el Pacto de Toledo. En todos los programas que hago, siempre aparecen... No, nosotros con esto no nos juntamos. Pero cuando los ciudadanos consiguen montar un movimiento potente, inmediatamente tienen los dos problemas. El primero, que les tratan de desmovilizar con los caramelos estos que te van soltando, las migajas que se caen de la mesa, que es ese 1,6 este año y el 1, no sé qué, que será el año que viene, pero no se mojan de verdad a darnos entrada en una mesa de negociación a nosotros, que es lo que les pedimos, es lo que pedimos a la ministra y lo que hemos solicitado en el Congreso de los Diputados. Que si antes de poner la moción de censura, tanto la ministra estuvo reunida con nosotros y nos dijo que nos atendería y que nos escucharía, ahora que es ministra y ahora que el otro es presidente del gobierno, que nos atiendan, ¿no? Porque lo que se está hablando en el Pacto de Toledo no acaba de arrancar. Es que el Pacto de Toledo es un grupo de diputados que se reúnen, no entran las cámaras allí, no se sabe qué pactan, atienden a los altos funcionarios de la Administración del Estado, de Hacienda, de la Seguridad Social, y en función de lo que les explican banqueros y altos funcionarios deciden y aconsejan al gobierno qué es lo que debe hacer. Y nosotros, que somos los afectados, no podemos decir absolutamente nada. Eso no tiene ningún sentido. Por eso estamos pidiendo el estar allí, ¿no? El estar allí presentes. Y no vamos a ceder, a pesar de esos dos peligros que nos tratan de fagocitar, por decirlo de alguna manera, organizaciones que tú piensas, coño, estos son de izquierdas, deberían de defender la lucha de clases y tal, los cojones, lo único que tratan, he dicho una palabra. Lo único que tratan es, si pueden, es fagocitar el movimiento, ¿vale? Entonces, claro, ahora estamos en una época de reestructuración, para empezar en septiembre, nos hemos dotado hace unos días de unos documentos potentes y fáciles de eso, que podamos gestionar el movimiento de forma potente, y lo haremos a nivel del Estado, y en septiembre reengancharemos las movilizaciones, todo lo que podamos, evidentemente. Porque las pensiones es el último dique de contención de la sociedad, ¿no? Hombre, es que hoy hay un artículo, ayer, a mí me lo han pasado hoy, pero no sé si es de ayer o de hoy, que publicaron un artículo en El País, un economista de estos de FEDEA, que los pagan los bancos, y un economista que se llama Antonio Navarro le ha contestado, ¿no? Y dice que acabar con las pensiones es acabar con la democracia. O sea, ¿no? Si tú consigues que a los ciudadanos sobrevivan con unas pensiones de 400 o 500 euros, pues con ellos harás lo que quieras, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, ya lo venimos comentando desde hace años, que el Estado social se está desmantelando. Lo que se encuentra el Partido Socialista, por tanto, es una España devastada y ya lo he explicado en varias ocasiones, esto no se va a superar en 4 días, esto no es tan sencillo como que la ministra diga voy a arreglar todo esto, no. Han sido 7 años muy difíciles, cuando menos difíciles tenían que haber sido, es decir, son 7 años reduplicados porque coinciden con una crisis económica muy agresiva, y lo que nadie se imagina, que en una crisis económica tan tremenda el amparo social va a bajar la guardia. Sin embargo, en una situación así, pues algunos elementos del capitalismo, de la sociedad de mercado y en general de una sociedad muy corrompida y de un sector público más corrompido aún, aprovechan para ajustar beneficios, ¿no? Ahora bien,
aquí hay que plantearse muchos temas. Por ejemplo, el tema de la geriatría que comentabas anteriormente, no hay supervisión. Nadie supervisa esto. Sí. Por allí pasa alguien de vez en cuando. ¿Qué hace? Levanta actas, dice algo. En el tema de la caja de pensiones, tampoco hay supervisión. Lo que estaba pasando no se pudo prever. Es que no hay economistas del Estado. Es que no tiene capacidad el Ministerio de Economía de prever en función de sus ingresos qué va a pasar con las pensiones. Es que la caída del sistema público de pensiones es premeditada. O sea, ha habido un plan preestablecido desde antes del Pacto de Toledo para seguir unas recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de que las pensiones públicas se habían de abaratar, ¿vale? Ellos dicen una serie de cosas, según las cuales, por ejemplo, en España las pensiones son muy caras. ¿Y en qué lo sustentan? En que son muy caras. En que el ratio con el que se jubila un pensionista, un trabajador, se jubila con un ratio del 80% de su último salario. Eso le dicen el ratio de sustitución, ¿no? O algo así. El 80% del último salario, pero es que entonces dicen, las pensiones en España son carísimas, porque el 80% del último salario no puede ser como pensión pública. ¿Pero qué es que los salarios en España son los mismos salarios que en Dinamarca? Hoy mismo la canciller Angela Merkel han subido el salario mínimo interprofesional a 1.645 euros en Alemania. ¿Cuánto está en España? 735. Entonces, todo ha sido un montaje, nos han contado una gran mentira de que el sistema público de pensiones era caro, de que no se podía sostener, de que tenía déficit, etcétera, etcétera, para llevarnos ahí. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos se lo han terminado creyendo. A base de esta mentira, los ciudadanos han terminado creyendo que el sistema es insostenible. Y tú le hablas con un chico joven hoy de 40 años y le dices, ¿de qué vas a vivir mañana? No tienes futuro. Ya lo tengo asumido que no voy a cobrar pensión. Joder, Ese pues es el vamos problema. bien. Pues vamos bien. La comodidad, ¿no? Vamos de bien. Bueno, la a sociedad. ver, cuando alguien, desde el punto de vista del sector público, dice que no va a cobrar pensión, lo que se está anunciando es un gran negocio en el sector privado de las pensiones. Bueno, Antonia no puede hablar. Nada, continúa, perdona. No, esto. Es decir, que aquí lo que tenemos que aprender es que el sector privado penetra así en el sector público. Vale, y yo digo una cosa. Ahora, en el punto que estamos, porque claro, yo realmente sí que me siento más cerca de algún partido, ¿no? Que de otro, pero realmente, tal y como está la situación, por ejemplo, ¿ganaríamos con un par que Podemos tuviera mayoría? ¿O ganaríamos que el PSOE tuviera mayoría? ¿O Ciudadanos? O sea, ¿cuál es la solución? Porque realmente aquí estamos hablando de los de abajo contra los de arriba. Sí, pero la solución, la solución en alguna medida se va consiguiendo. Mariano Rajoy no está en el poder. Sí. Esto, es que aquí todos los partidos políticos lo pueden hacer mal, lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer regular. Pero lo que hay que recalcar es que la situación que está viviendo ahora mismo España, porque si no, es como si alguien dice en el fútbol, no, es que todos son malos porque todos se equivocan. Bueno, pero ¿quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Aquí lo que tenemos que saber es que los 7 últimos años en España ha gobernado el Partido Popular. Que yo he estado trabajando en todos los sectores de la administración pública al más alto nivel. He sido profesor de universidad, he sido alumno de un departamento, he sido doctor, me he dedicado a la enseñanza, después me he dedicado a la universidad, he seguido en la judicatura, he hecho la carrera judicial, he trabajado más de 30 años en la administración. Yo, los 7 últimos años de gobierno del Partido Popular, no los había visto nunca en el gobierno de mi país, de España. No, es que no lo había visto. Yo jamás he visto la situación de desamparo de los jueces si quieren trabajar, la situación de los policías si quieren investigar, la situación de desmantelamiento progresivo del Estado social. Esto no quiere decir que, y ya lo he explicado y lo he escrito y lo refrendo obviamente, que la transición política en gran medida fue un engaño y que el Pacto de Toledo está introducido dentro de la transición política del régimen del 78 y que yo lo he definido como régimen y he dedicado muchas páginas a explicar por qué le llamo régimen. No es una democracia, es un hashtag que tengo reiteradamente volcado en Twitter. Todo eso está muy bien, pero que los 7 últimos años de gobierno del Partido Popular
no tienen parangón. Han sido Que la etapa de Aznar ha sido enjuiciada en el Gürtel y ha echado a Mariano Rajoy del poder. Es decir, que son los 7 últimos años del Partido Popular que conectan directamente con la otra etapa de gobierno del Partido Popular. Hombre, por tanto, si el Partido Popular no está en el poder hoy, hay que felicitarse. Eso ante todo, eso que quede claro. El Partido Popular, además, ha sido la causa fundamental de la caída del bipartidismo. El bipartidismo no se ha caído gobernando el Partido Socialista. Y estos son hechos que podemos calificar casi de científicos y objetivos. Y que el Partido Popular es un partido que hablaba de que tenía 800.000 afiliados y creo que van a votar 60 y pico mil. Claro, sí, que la gente vaya tomando nota de qué quiere decir esto, porque cuando un partido político se presenta ante la sociedad y dice que vengan afiliados, bueno, a ver, vamos a ver, yo no sé en qué piensan los afiliados del Partido Popular, para empezar, porque ahí estamos hablando de más de 500.000 afiliados que algo pensarán de todo esto. Es decir, que lo principal es que evitemos que en España volvamos a tener gobernantes como hemos tenido los últimos 7 años y como lo que supuso la era de Aznar, esa era en la que ahora hay una amnesia, porque es que no se acuerdan, no saben ni lo que hicieron. Esto es fundamental. Y ahora, dentro de eso, pues evidentemente la sociedad tiene que estar musculada y fuerte para defenderse contra aquellas políticas y contra aquellos políticos que prácticamente atentan contra ella. Pero lo que ha pasado aquí durante los últimos 7 años es terrible. ¿Y cómo se recupera una sociedad de eso, por ejemplo, ¿no? Con tanto daño que ha hecho, cómo derogamos la última reforma laboral? Ponemos al día el tema de las pensiones. Sacamos empresas. Es esencial, es que no es cualquier tema. El tema de las pensiones es fundamental, porque es que aquí se ha dicho que sin pensiones no hay democracia. Vamos a ver, sin pensiones no es que no haya democracia, sin pensiones no hay futuro. Vamos a hablar claro, sin pensiones no hay sociedad. La diferencia entre sociedad y Estado es previa a la democracia. Si no tienes pensiones, bueno, pues que la gente coja una novelita de Charles Dickens y vea lo que era aquella sociedad del siglo XIX, cuando nace la revolución industrial en Gran Bretaña. Es decir, si no hay pensiones, no tiene sentido esto. Sí, aquí lo que se sabe perfectamente es que pensiones va a haber. O sea, aquí no estamos hablando exactamente de que acaban las pensiones. Lo he dicho antes de una manera un poco sincrética, ¿no? Sí, no se trata de que terminen las pensiones, se trata de que ese negocio pasará al sector privado. Y que la gente tendrá que buscarse el aseguramiento de su vida en la vejez, bueno, que supere a los geriátricos de los que estamos hablando aquí, a través de la concertación con seguros privados para tener una garantía, porque pensiones tiene que haber, porque la persona tiene 80 años y por muy bien que le vaya no puede trabajar. Y lucharemos para que no sea así, Yo creo que la sociedad lo primero que tiene que tener claro es que con depositar una papeleta en una urna cada 4 años no es la democracia. Tampoco está mal que piensen que votan. Bueno, sí, claro, evidentemente. No está nada mal que cuando van a meter el papelito en la caja digan, oye, voy a mirar a quién estoy votando. Es que aquí con pseudodemocracia hubo una persona que estuvo 23 años gobernando, y gobernando además bastante mal, pero bastante mal, y la gente le seguía votando con los ojos cerrados. Eso es lo que tiene que hacer el país, abrir los ojos de una vez y ver que una persona no puede ganar unas elecciones sin un programa político, o tener un programa político, no cumplirlo y no pedirle cuentas, que es lo que está pasando en este país. Claro, ¿cómo ganó Aznar las elecciones? Con un lema que decía, váyase señor González. Con aquello ganó las elecciones. ¿Cómo ha ganado Arrimadas las elecciones en Cataluña? El problema es que ganó la segunda. ¿Cómo las ha ganado? Ganó la segunda diciendo que España iba bien. Arrimadas, es casi peor. Arrimadas ganó las elecciones Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña diciendo, es que si yo me voy a Jerez me van a poner un pasaporte para entrar en Cataluña. Con eso ganó las elecciones. Eso no puede ser. ¿Qué le falta a la ciudadanía? Le falta cultura. Le falta cultura y sobre todo cultura política. ¿Y eso dónde se tiene que dar? Desde las escuelas. En la educación. Claro, desde las escuelas, porque si no, no saldremos de esta. Por eso tenemos una educación con una inversión muy inferior a la media europea. Porque nos quieren pobres, analfabetos y enfermos. Yo no creo, igual este dato no se puede contrastar
fácilmente, pero yo no creo que históricamente haya habido nunca ningún país entre los 10 primeros PIB del mundo, Productos Interior Bruto del mundo, con su mejor universidad situada por debajo del puesto 250. Eso no ha pasado nada más que en España. Os habéis quedado sin palabras. Vaya. Yo lo que sí que creo, yo lo que sí que creo es que los 7 años de gobierno del Partido Popular han sido nefastos, pero nefastos para la sociedad española, y un vicio que tiene la sociedad española en general, y es motivado precisamente por la poca cultura que tiene, es que culpa ya a los que están en política, o sea, con el dicho este de que todos los políticos son iguales, No, eso tampoco, exactamente, sí. culpan a los que están en política, pero nunca han llegado a gobernar, de que lo harán peor que los que gobiernan. Y no han llegado. Eso no puede Claro, ser. Si eso no no han puede llegado, ser. ¿cómo Sí, les vais es a que Porque culpar? así gana El nivel de corrupto. exigencia Claro, así gana el corrupto. Eso ocurre porque con- le quita claro. la moral y le quita la motivación a todos los votantes. Eso ocurre con Podemos, que es lo que dicen, y en todos los ayuntamientos que gobierna Podemos hay superávit y encima están pagando la deuda de los que estaban antes. Sí, se ha podido Y demostrar. esos son datos reales, ¿eh? Se ha podido demostrar en los ayuntamientos del cambio que se pueden hacer las cosas Con y amenaza poner- de secuestro municipal, por parte del ministro de Sí, Hacienda, del respecto Montoro, al ¿no? Ayuntamiento de Madrid. Sí. Sí, que hubo que hacer una rectificación en Madrid. Se ha demostrado que se puede poner el dinero en otras cosas y además tener que no sobre, que no falte, ¿no? Claro. Se puede gestionar de otra No, manera, es porque posible. lo comentó Domiciano perfectamente antes, es decir, aquí que nadie se piense que esto es un problema de que no hay dinero. Oye, de verdad, eso que no se lo crea nadie. Dinero hay por un tubo, hay pasta que no veas. El problema Vamos, es hay más de dónde un poner billón de pasta. euros, Exacto. que son 1.000 millones de millones. Lo que pasa es que la decisión política es ¿a dónde los voy a poner? Eso ¿Salvo sí. los bancos Claro, o pero salvo el esto sistema pasa público de en cualquier pensiones? casa de familia. Hay quien dice, yo me voy a jugar enero en la bolsa y se lo juega todo ahí. Otro, yo al fútbol. Otro, en los estudios de mi hijo y le paga 100.000 euros de matrícula en Harvard. Yo qué sé, cada uno pone el dinero a donde quiere ponerlo. Otra familia pues es más o menos ecuánime y distribuyen todo más o menos igual. Cada uno llevará su ventaja o su desventaja. Pero lo que está claro, lo que habíamos conseguido es algo muy sencillo. Sin Estado social perdemos a la sociedad, porque la falta de Estado social hace que todo el esfuerzo del Estado favorezca a unos poquitos. Y yo no quiero eso. Yo tengo un país con 40 y pico millones de habitantes y yo quiero tener todas las oportunidades ahí a punto potencialmente de desarrollarse, porque así yo podría recoger mucho más que si dejo todo en 500 familias. Porque además, es que ya sé lo que son las 500 familias. Llevan ya 1000 años y estamos donde estamos. Entonces, hombre, vamos a apostar por el mayor número de personas posible. Hay que apostar por todas. Pero, desde luego, como mínimo, lo mayor que se pueda. Porque esta es la gran apuesta. Y el que no lo entienda, que se dé una vuelta por Finlandia, por Dinamarca, por Suecia, por Noruega, y lo verá y lo entenderá perfectamente. Si un país es capaz de apostar por la inmensa masa de su población, por todos por igual, pues el crecimiento está asegurado. Es que no hay que dejar a nadie atrás. Es que como Claro, sociedad cualquiera lo no ve. podemos dejar de ocuparnos de nuestros mayores, de nuestros niños, de aquellas personas que tienen otras capacidades. Es que si dejamos a alguien atrás, Bueno, en nos el estamos caso equivocando. de los mayores mucho. y de los niños es que, claro, la gente debe imaginarse a un anciano de 80 años en un centro, en un geriátrico, por la mañana, ante este festival. Yo pediría que hubiera un poco de empatía y que nuestros oyentes se imaginen allí en la cama, mal cuidado, abandonado, viendo a un trabajador que no llega, angustiado, ahogado. Ese es el final de su vida en el Reino de España. Así es como le montamos la recta final a un ciudadano español. Claro, esto no puede ser. España no merece esto. Las españolas y los españoles no merecemos este final. Esto es obra de unos cuantos que desmantelan el Estado social bajo un rollo neoliberal, bajo 4 teorías que no funcionan y que nos llevan al abismo, nos llevan al colapso. Y esto, pues la sociedad tiene que reaccionar. Y hablando de lo que se comentaba antes, es decir, hay que protegerla. De verdad, esto hay que tomárselo en serio. Hay que hacer una ley
orgánica de protección de plataformas ciudadanas y comunidades de base. Proteger a las comunidades de gente, al taxi, a los ancianos del geriátrico, a los pensionistas, comunidades de base, vinculadas con unos intereses concretos que se tienen que preservar, que son bienes jurídicos esenciales para la comunidad sostenidos por la sociedad. Porque si no las protegemos, llegarán los políticos, los sindicatos, los manipuladores, todos los medios que se pueda uno imaginar, topos dentro de las organizaciones y no podrán superarlo. Y hay que tipificarlo como delito. De lege ferenda. Quien se introduzca en estas comunidades con un ánimo perverso, proyectado a impedir, obstruir, de alguna manera manipular su funcionamiento, su organización y sus fines, tiene que ser marcado penalmente. Esto es fundamental, especialmente en una sociedad como la española, que está poco forjada en la defensa cívica, porque no ha interesado que lo sepa, porque además que después de 40 años de franquismo y después de 40 años de amnesia e hipnosis, que es lo que se ha vivido en España con el ladrillo y con todas estas movidas, bueno, pues la gente es que no se sabe defender. Y además, los colectivos más indefensos están en la clase media, ¿eh? La clase media es que no tiene capacidad de defensa, es que lo hemos visto en el Banco Popular, 300.000 estafados y ahí anda el aparato judicial renqueando porque no llega, porque hay muy poca dotación en resoluciones interlocutorias, después de un año. Además ha salido hoy que de las 260 denuncias que se han hecho ante la Unión Europea solo se han aceptado 96, que es una cantidad muy ínfima. Sí. Pero de todas maneras, y con el nuevo gobierno que tenemos, ¿por qué no han derogado ya la ley Mordaza, que ha metido tanta gente ya en la cárcel y tantas muertes? Es una pregunta que... Es que yo creo que el tema de la ley Mordaza les va bien a todos ellos tenerla, ¿eh? Puede ser que la suavicen, ¿no? Si tienen las fuerzas políticas suficientes para poder hacerlo, porque también... No, yo creo que está en la agenda, ¿eh? Está en la agenda la revisión de la ley Mordaza. Gobiernan, pero... Esto es lo que quería decir antes, perdona, es que ha dejado el país devastado. Entonces, tú llegas al tsunami y ves una ciudad como Barcelona barrida por el tsunami, y tú estás trabajando ahí en el barrio de Gracia y te preguntan los de San Andreu, ¿cuándo vas a venir aquí? Bueno, mira, cuando pueda. Es que el país está devastado. Es que estamos hablando de grandes temas. Es decir, estos no son temas que se van a resolver en 4 días. La ley Mordaza hay que meterla en la agenda. La agenda del Parlamento se rige por el reglamento del Congreso de los Diputados, en el caso del Congreso, y el reglamento del Senado, en el caso del Senado. Tienes que introducir, tienes que pactar. Hay que recordar que este gobierno no gobierna solo y además queremos que no sea así. No es un gobierno de rodillo. Por tanto, la revisión de la ley Mordaza se tiene que hablar con Podemos, con Esquerra, con el PDK, con los distintos partidos que han apoyado. Yo no creo que lleguen a derogarla, porque el problema es que no es lo mismo. Entera no sé, pero se revisará drásticamente. No es lo mismo estar en la oposición que gobernar. Una cosa se puede hacer en la oposición y muy diferente gobernar. Y yo creo que en un país con las graves deficiencias sociales que tiene este país y que cada vez se van a ver más en la calle, el palo y tentetieso le va a venir muy bien al que gobierne, sean unos o sean otros. Yo lo vuelvo a insistir, los derechos solamente se defienden en la calle. El lema nuestro es, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, ¿vale? Y se defienden en la calle. Entonces, ¿por qué se hizo la ley Mordaza? Porque el Rajoy o el Partido Popular o el que gobernaba en ese momento veía que aquí había incluso el peligro de haber un estallido social que los pensionistas de este país han evitado en una gran proporción, sosteniendo a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Era lo que yo te quería con las pensiones, ¿vale? Preguntar, claro, es que si caéis vosotros, caen las familias. Entonces, la ley Mordaza se hace para eso. El palo y tentetieso viene muy bien. Una vez que estás en el poder, sí que desde la oposición dices, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser derogar las 2 reformas laborales, porque anda que la reforma laboral no ha hecho daño, y la ley Mordaza. Pero una vez que llegas al poder, ya lo primero que he oído yo, bueno, la reforma laboral la vamos a retocar, pero ya no es derogar. Y la ley Mordaza seguramente la introducirán algún mecanismo
para que no sea tan fuerte. Pero ¿qué posibilidad tienen ellos de atajar la posible salida a la calle de miles de ciudadanos y no pacíficamente o no tan pacíficamente? Pues, oye, la coacción a base de multas, a base de juicios, a base de lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que la gente tiene que manifestarse, creo que tiene que hacerlo pacíficamente, siempre. Si no lo hace pacíficamente, le hace el juego a los malos, eso ya se ha demostrado. Hay que recordar que ETA ha tenido que abandonar la lucha armada, esto hay que recordarlo. Hay que hacerlo pacíficamente y desde luego los derechos no solamente se defienden en las manifestaciones, los derechos también se defienden y es un complemento indispensable en los juzgados y tribunales y ante las administraciones e instituciones. Y en un país como España más, porque si hay una mala reacción judicial, precisamente por eso hay que insistir más en la defensa de los derechos a nivel judicial, porque ese es el Estado de Derecho. Si nosotros perdemos de vista el Estado de Derecho, nos hemos salido de la civilización occidental, nos hemos salido de la democracia, y entonces que me explican a dónde vamos. Porque no es verdad que solamente se defienden en la calle. La calle es importante, bueno, a nivel de manifestación pública, a nivel de musculatura de la sociedad, que se quiere expresar y lo tiene que hacer, por supuesto, pero también lo tiene que hacer institucionalmente. España, el déficit brutal, lo tiene en la defensa institucional. España de la calle sabe demasiado. Que no me hablen solo de la calle, porque yo me sé muy bien lo que pasó en la guerra civil y cómo se llegó a ella. No, en la calle solo no. Ahora, en la calle también sí. Oiga, yo me defiendo en los tribunales, pero no me tome el pelo, porque tengo derecho a manifestarme y tengo derecho a hacerlo pacíficamente. Y por tanto, en ese sentido, los movimientos sociales se tienen que impulsar, se tienen que esculpir y se tienen que optimizar, tanto en su derecho de manifestación pública, como en su derecho de reunión, como en su derecho de huelga, como en su derecho de movilización, como en sus derechos de defensa ante los tribunales, ante los juzgados, ante las instancias europeas y ante las instituciones. Porque es así. Hay que recordar que el Gürtel es producto de una sentencia judicial que se ha conseguido porque venimos presionando legítimamente al Poder Judicial para que se espabile y se dé cuenta de lo que estaba pasando con uno de los grandes fundamentos de la corrupción en España, que era el Gürtel, junto con la corrupción financiera. Y por tanto, hombre, esto no se puede perder de vista, porque sería faltar a una cultura elemental que es de tipo democrático y que ancla profundamente en el Estado de Derecho. Y dicho esto, a ver, yo sí estoy convencido de que se va a revisar la ley Mordaza. Lo digo aquí, públicamente. No estoy acostumbrado. Revisar, que no derogar. No, es que tiene que haber una ley de seguridad ciudadana. Ningún país carece de ley de seguridad ciudadana. Lo que hace falta es que no sea Mordaza. Que yo sé muy bien por qué se llama Mordaza. Lo que hace falta es que tú no puedas sancionar a la gente de cualquier manera, desproporcionadamente, por exhibir una defensa de sus derechos. La ley de Mordaza se basa en 4 preceptos clave que si se quitan no vale para nada. Cuidado. Es una arquitectura legal que no tiene fundamento, que a mi modo de ver nunca se tenía que haber aprobado. La denunciamos públicamente de manera sistemática en el año 2013 y el año 2014, de una forma sistemática, diariamente, en programas de televisión, en medios de comunicación diversos, y la gente se dio cuenta de lo que era esta ley. Era la reacción del Partido Popular ante su impotencia, porque sabía que estaba devastando a la sociedad española y se quiso defender así. Pero bueno, el coste ya está pagado y yo no creo que el nuevo gobierno y los partidos que apoyan al nuevo gobierno hayan determinado que esa ley se va a conservar. Eso no es así. Ahora, también es verdad que la revisión de esa ley no va a depender solamente de un partido. Pero es que queríamos eso. Hay que recordar que queríamos acabar con el bipartidismo y que queremos que el partido del gobierno tenga que contar con distintas opiniones. Si tienes que contar con distintas opiniones, no puedes ir con una celeridad imposible, sobre todo dentro del trámite parlamentario. Ahora, si van pasando los meses y no se hace nada, pues uno tiene que estar atento. Y lo que yo digo es que hay que estar atento. Es que lo que no puede hacer la sociedad democrática es decir, bueno, ya este partido ha ganado, ya el PP no está y tranquilos. No, eso tampoco, ¿eh? La sociedad tiene que estar alerta, pero absolutamente, en un país como España más aún. Tiene que estar alerta, tiene que estar capacitada para defender sus intereses. Y eso se hace desde comunidades que están hilvanadas. Los pensionistas, es una comunidad, bueno, la verdad es que los pensionistas es una comunidad tan amplia que
prácticamente incluye a todos los españoles. Pero no es verdad. Al final es una comunidad de los que quieren estar ahí por la lucha por las pensiones. A esa comunidad hay que protegerla. Y esa comunidad tendrá derecho a advertir qué está pasando. Y si esa comunidad ve que no se puede manifestar porque la ley Mordaza sigue aplicándose, cuidado, que también hay que, no solamente hay que ver que está la ley en vigor, hay que ver cómo se aplica. Hay que ver si las multas siguen igual y si no. Entonces será esa comunidad, junto con la de los taxistas, junto con los de las personas que están sometidas a una asistencia geriátrica, los dependientes, los estudiantes y los distintos grupos, los que manifestarán qué está pasando con esa ley y hay que estar atentos. Hombre, es evidente, hasta que no se derogue o modifique drásticamente hay que estar atentos. Pero, ¿qué crees que pasaría si se eliminara la ley Mordaza? Si se derogara. Si se derogara, perdona. ¿Qué Sí, pasaría? Antes, ¿Qué para que pasaría? hay que sustituirla por otra ley de seguridad ciudadana. ¿Pero por qué es necesaria? porque ¿Éramos tan salvajes antes de la aplicación? No sé, te pregunto. Bueno, a ver, en todos los sistemas democráticos, como consecuencia de la evolución de lo que llamábamos los estados policía del siglo XIX, ha quedado un reducto de regulación que hace referencia a un bien jurídico muy importante, que no lo valoramos porque lo tenemos, que se llama la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es que yo cojo la bici y me doy vueltas por Girona a mi aire a la hora que me dé la gana y lo normal es que no me pase nada. Eso si lo haces en los alrededores de Caracas, no creo que quede de ti nada. No me refiero a la bici, me refiero a cualquier otra cosa, de ti, de tu persona. Claro, a ver si nos vamos ahora a perder aquí. Sin seguridad ciudadana no existes como persona. Si tú vas a salir a la calle y te pueden violar, te pueden triturar, para robarte los zapatos te cortan el pie, porque es mucho más rápido que estar quitándote el zapato. Si todo esto puede pasar, hombre, pues la verdad, la situación se pone complicada. Tiene que haber una ley de seguridad. Es verdad, y lo he explicado muchas veces, que en España hay mucha inseguridad ciudadana, no en la calle, sino en las instituciones, en las cajas de ahorro, o que le cuenten a los 300.000 de Banco Popular qué tipo de seguridad hay en España si lo pueden perder todo. Eso también es verdad que hay que asegurarlo y aquí no está muy bien asegurado, cuidado, aquí en eso nos parecemos a algunos países que prefiero no mencionar, que he mencionado algunos de pasada. Pero vaya, tiene que haber una seguridad básica, fundamental. Lo que pasa es que esa seguridad tiene que basarse en conceptos fundamentales y en bienes jurídicos fundamentales de verdad. Lo que no puede ser es que porque una persona ponga un tuit, haga una opinión, porque haga una multa de 20.000, 30... Oiga, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Usted ya no está atendiendo a los bienes fundamentales de la sociedad en el espacio público y en el espacio de seguridad. Usted me está utilizando ese gran valor que es la seguridad para orientar sus políticas represivas y convertir a España en una olla de opresión, que eso es lo que prácticamente ha convertido a España al Partido Popular. De ahí que le ha dado alimento, función, fuente y de todo tipo de sustento al independentismo. Cuando el independentismo dice, es que estamos oprimidos, bueno, pues con el Partido Popular, la verdad, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo hemos estado? Ahora, de ahí a decir que no va a haber seguridad y que no va a haber ninguna regulación y que la policía no tiene una herramienta fundamental de trabajar en la calle y en lo que es ese valor tan fundamental que es la seguridad de la gente para hacer su vida en los espacios públicos y para desarrollarse, es que claro, si tienes una finca en Colombia, igual es que no puedes ir a verla, no la puedes visitar. Bueno, pues porque no puedes ir, porque el camino ese no lo puedes recorrer. Pues está bien que tú compares con los países latinoamericanos donde la inseguridad, los índices de inseguridad son mayores que en Europa. Comparémonos en el continente que estamos, ¿no? Todos los países europeos tienen alguna ley de seguridad ciudadana, sin excepción, todos. Sí, el tema es cómo se valora esa seguridad y con qué ni tipo. Mucho menos de la dureza de No, esto es lo que estoy comentando, efectivamente. Porque esa ley no es en realidad de seguridad ciudadana, es de seguridad para los políticos que oprimen al pueblo. Para protegerse del pueblo. Claro, la ley de seguridad es que oprime, que no es lo mismo que la seguridad ciudadana. La seguridad para que, por eso puede ser que tarden en hacer cualquier modificación, que se lo tomen con calma. Mientras ahora estoy hablando de esto... Sí, pero también pensaron... también hay que estar atento a cómo se aplica la ley, insisto en esto. Y esto hay que decírselo a todos los colectivos. Yo creo que la aplicación de la ley de las delegaciones del gobierno será muy distinta que con el Partido Popular. Claro. Digo yo que en 2 años que va a tener el PSOE va a tener que hacer muchas cosas
para ganarse al pueblo y que los vuelva y que los vote, ¿no? Bueno, el Partido Socialista tiene por delante la situación más difícil que uno podía imaginar para el Partido Socialista. Hay que recordar que Pedro Sánchez, desde el punto de vista de lo que es la política, prácticamente hay que reconocer que realizó un acto heroico, que es renunciar a su acta de diputado. A ver si me buscáis otro ejemplo. Él cogió y dijo, me voy, y renunció. Y además, bueno, prácticamente los hechos que se produjeron en Ferraz fueron de golpe de Estado. La militancia del Partido Socialista tiene que estar muy atenta a lo que hace el Partido Socialista. Serían de golpe de partido, ¿no? Porque el PSOE no era un Estado, era un partido, ¿no? Yo creo que al ser elementos orgánicos del bipartidismo, eran partidos del Estado. De hecho, son partidos que forman Estado, son los llamados a gobernar y están concebidos desde la regulación constitucional como casi elementos orgánicos del Estado. Y, hombre, la verdad, fue sorprendente lo que pasó allí en Ferraz, ¿eh? Sí, Pensar que eso no estuvo articulado, bueno, no sé. Eso, lo que yo creo es que realmente el Partido Socialista tiene por delante una tarea difícil, sin duda, muy difícil. Pero, bueno, no sé. Ellos tendrán que ver lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar y cuándo a lo mejor tienen que adelantar las elecciones. Todo Pero, depende claro, de la memoria que tengan los ciudadanos, porque también, por desgracia, tampoco tienen mucha memoria, porque el Partido Socialista también tiene una historia detrás que te la marinera, ¿eh? Evidentemente, pero también es cierto que todos los partidos políticos, no solamente el Partido Socialista, hay que recordar que Moral Santín, que era stalinista, era el vicepresidente de Caja Madrid, con las tarjetas Black. Sí, sí. Hay que recordar las conversaciones en los correos de Blesa entre determinados elementos de la izquierda. Bueno, total, yo creo que todo el mundo se tiene que refundar. Ahora mismo el Partido Popular parece que su refundación es casi desaparecer, porque bueno, la verdad es que el número de afiliados se va achicando, no sé en qué quedará todo esto, ¿no? Partido Socialista se tiene que refundar, Convergencia ya lo está intentando a través del PDK y tendrá que seguir. A ver, pues ahí es donde el ciudadano, bueno, pues si el ciudadano y la ciudadana cuando va a votar llega a la conclusión de que es un mero cambio de nombre, porque no le voté. Sí, pero han ganado. Han ganado, sí. Bueno, es que manda huevos. No, ganar no ganó, bueno. Ganó Inés Arrimadas. Aquí bueno, ganó Inés no, Arrimadas. pero bueno, sí. Otra cosa es que gobierna. Bueno, quedó segundo. Es que ahí nos queda la reforma de la ley, la ley electoral. Sí, exacto. Yo creo que en un sistema... Y la reforma fiscal, que nos interesa mucho más todavía a nosotros, a los ciudadanos nos interesa una buena reforma fiscal, que nadie va a tener los santos esos de... Bueno, de momento han Pero dicho que a los ayuntamientos que se olviden. Huevos. Dilo, tranquilo. Los ayuntamientos que se olviden ya. En un sistema parlamentario gana quien gobierna. No se trata de sacar más votos. A ver si ahora vamos a tener que explicar esto. En el sistema parlamentario, el que gana es el que gobierna. Si un partido ha sacado más votos que ningún otro y no puede gobernar, tiene que hacer psicoanálisis político. Algo le pasa. O sea, porque si tienes más votos que ninguno, pero ninguno quiere hablar contigo y no tienes manera de entrar en las instituciones, tienes el problemón de los problemones, porque quiere decir que es que para poder gobernar tienes que tener mayoría absoluta, que además tendrías a todos contra ti. No sé cómo ibas a gobernar incluso con mayoría absoluta. Yo creo que ahí hay un enfoque maximalista de ciudadanos que tendrán que corregir. Tendrán que corregirlo porque es que mayor catástrofe no cabe, insisto. Sacan más votos pero no ganas. Esto puede pasar. Esto suele pasar. Claro que puede pasar. Pero muchas actividades, no solamente en la política. Y por tanto, yo decir que Ciudadanos ha ganado no es correcto. Es decir, ha ganado quien gobierna. Quien gobierna, quien tiene mayor capacidad de generar alianzas y que finalmente está al frente de las instituciones, porque para eso uno se presenta a las elecciones. Los partidos no se presentan a las elecciones con el ánimo desmesurado de decir, a ver si saco más votos, pero lo de gobernar me da igual, ¿eh? Yo quiero poner en una vitrina que soy el campeón y voy a poner la placa que saqué más votos. No. Y de hecho, pues Inés Arrimadas, pasado el tiempo, no será recordada porque por no haber presidido el gobierno de la Generalitat, pues prácticamente queda en la nada. Esto hay que reconocerlo. Por tanto, sobre todo en un sistema que no es mayoritario puro, un sistema como el español, pues han ganado los que gobiernan. ¿Y qué dicen las redes sociales de esto? Carlos? Buenas noches. Bueno, Carlos, para el que no lo conozca, es nuestro... Buenas noches, Carlos. Es nuestro CEO interestelar.
Bueno, cuéntanos algo. A ver, ¿cómo están las redes sociales con el tema de las pensiones? Y bueno, cuéntanos lo que quieras. Si al final cuentas lo que te da la gana cada semana. También es verdad. No, a ver, las redes sociales, en este caso, a ver, la marea pensionista tiene un impacto potente porque tiene la plataforma a nivel estatal, la coordinadora de pensiones estatal, y luego a partir de ahí, pues los grupos locales. Y eso luego en redes sociales se nota mucho, sobre todo en Twitter. Bueno, y luego la parte de la plataforma... hablar. Sí. Pero no, Que es que yo me embalo, sí. vosotros decidme. No, dale. No, y luego la plataforma de Convenio Digno, he estado viendo que el Instagram y el Twitter está todavía empezando, pero tiene un Facebook muy, muy, muy potente. Yo la verdad es que he estado dándome una vuelta y he visto que está muy bien documentado, viene muchísima información, vienen muy buenos artículos. Además, todo lo que las reivindicaciones de las que hablaba el compañero, el tema de la reducción de las horas anuales, todo el tema también de la libranza de los fines de semana, todo esto viene muy bien explicado también, la subida de las tablas salariales, y luego también pues tiene artículos en los cuales hay un estudio también de cómo puede afectar a los trabajadores pues el ritmo que tienen, la carga de trabajo que tienen, incluso a la hora de manera ética, o sea, de lo que sería, es decir, ellos se sienten mal porque ven que no llegan y ven que esa falta de recursos que hay hacen que los mayores pues no puedan trabajar pues como deberían de trabajar con ellos. Pero es por eso, porque ahora mismo como la cantidad de recortes que tienen, la falta de recursos que tienes, que es lo que dice este estudio, y luego el ratio que falta de trabajadores también, pues les afecta mucho. Y eso ha sido un estudio que ellos han publicado aquí. Y luego lo que decía la compañera también, lo han publicado en esa página de Facebook, que son los 11 minutos, no sé si creo que ha dicho ella 8, pero lo que está publicado en Facebook son 11 minutos, que es lo que ellos están tardando entre que levantan al abuelo hasta que le ponen a desayunar. O sea, levantarle, moverle, lavarle, vestirle, hasta que le ponen a desayunar. Y que claro, que en 11 minutos, pues ya me dirás tú. Pues es algo totalmente corto, no, lo siguiente. Es que yo alucino. Exactamente, Sí. Y nosotros eso... 11 minutos no tardamos en prepararnos y desayunar ni nada. En 11 minutos estamos debajo de la ducha haciendo el pensamiento todavía. Ya ves. Sí, y además es que luego, aparte de esto, pues está es que son cosas que luego tú no las ves tampoco publicadas en otros sitios y está muy bien. Y a mí, pues eso, yo creo que la difusión que se le tendría que dar a esta página de Facebook, por ejemplo, para lo que sería la plataforma, tendría que ser bastante grande, porque vosotros lo que hacéis es que primero exponéis vuestras reivindicaciones, pero todas esas reivindicaciones luego están contrastadas, están acreditadas con pruebas y con los artículos. Es decir, gente que se muere esperando a las ayudas que tiene las ayudas de la dependencia asignadas y se muere esperando a que se las den. Exacto. Y es que el anual son 310.120 personas. Y en aumento. Y en aumento. Por desgracia, sí. Cuando lo que dice la ley de dependencia, que también lo indicáis vosotros, es que el Estado se tiene que hacer cargo de un 50% del gasto y ahora mismo se está haciendo, más o menos parece que es un 20%, y un 80% son las comunidades autónomas, que al final, que es entre unos y otros la casa sin barrer, y las personas que necesitan y que lo tienen asignado acaban, pues eso, o falleciendo porque no les llega cuando lo tienen asignado, porque entre unos y otros no se soluciona el problema. Entonces, son realidades que a mí, la verdad es que en la página de Facebook esta me gustaría hacerle también mucha difusión, nosotros en la medida que podamos desde la PIT o desde Élite, porque creo que es bastante fuerte y lo que decía al principio, que al final son reivindicaciones que es que están demostradas, están acreditadas, y es por la salud de nuestros abuelos, es que están mercantilizando a las personas mayores. Totalmente. Entonces, y luego, pues bueno, también vosotros informéis mucho de los apoyos que habéis tenido, que el apoyo del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales, el apoyo del Colegio Oficial de Psicología y luego el de los trabajadores sociales. De trabajadores sociales y de psicología y fisioterapia también nos ha dado su apoyo. Eso es, y eso es muy importante por eso, porque al final pues son también profesionales y que se están dando cuenta de cómo está. Nosotros cuando tuvimos a la marea blanca, el tema de la sanidad igual, es que era lo mismo. Era simplemente pasar a lo privado y en el momento de que se le pasa a lo privado es una falta de recursos bestial. Y una falta de recursos cuando la administración se supone que no está para coger concursos a la baja y rentabilizarlos, sino que está para prestar un servicio, para que el trabajador trabaje con recursos, trabaja bien y le dé un buen servicio al abuelo, que al final es de lo que se trata, de dar servicio. Entonces, de darle una calidad asistencial al abuelo, evidentemente. Claro.
Eso sería por la parte del convenio. Yo, a ver, sobre todo, nosotros donde más trabajamos mucho es en Twitter. Nosotros vamos a intentar difundir sobre todo también las cuentas de Twitter, pero sí que a los oyentes les animo a que se pasen por la página de Facebook, que sería, el Facebook es dependencia.conveni.digne, y tiene muchísima información, tiene muchísimos artículos, tiene el estudio que os había indicado también de cómo estaban los trabajadores, pues de eso, de que al final es que depresiones por no poder hacer tu trabajo de una manera con recursos y como se debe de hacer, y teniendo a los abuelos pues cuidados, como debe ser. De una forma digna. Eso es. Sí, y sí. luego la parte de los pensionistas, pues a ver, yo como es una lucha tan larga y que al final que está todo relacionado, que es que al final es el poco respeto que hay por nuestros mayores después de todo lo que han pasado, después de lo que hemos tenido en este país. Los abuelos que han estado en la época de hace 30 años, antes de la democracia, trabajando en el campo, en las condiciones en las que estaban, sino los que tuvieron que emigrar, y ahora mismo, por ejemplo, yo lo último que ha salido ha sido lo que estaba diciendo el compañero de la María pensionista, que ha sido lo que ha hecho Pedro Sánchez pues un poco ha sido poner un parche por el tema de las pensiones, que sería pues subir las pensiones mínimas en un máximo del 3%, cuando se está reivindicando que la pensión mínima sea de 1.081 euros, ahora mismo con la subida me parece que se quedan unos 680, una cosa así. Sí, bueno, el problema principal aquí en las pensiones lo tienen las mujeres, porque las mujeres son las grandes perjudicadas de este sistema público de pensiones. Tenemos un sistema público de pensiones que podría ser el mejor del mundo porque es un sistema denominado de reparto, ¿no? Y es un sistema totalmente solidario intergeneracionalmente, que tiene sus deficiencias, como es lógico, pero en el cual las mujeres tienen un 37% de diferencia de género en pensiones. ¿A qué se debe esa diferencia de género? A que siempre han tenido trabajos más cortos, con contratos más irregulares, a que han abandonado el trabajo para el cuidado de los hijos, para el cuidado de los mayores, a que nunca se les ha considerado que el trabajo en casa era realmente un trabajo, y todo eso se tiene que solucionar. O sea, nosotros, ¿qué pedimos sobre el sistema público de pensiones? Lo primero que pedimos es una reforma integral del sistema, que seguro que se tendrá que abordar desde lo que decía antes, desde una verdadera reforma fiscal. Entonces, una reforma integral del sistema, que el debate salga a la luz pública, que todo el mundo sepa que lo que nos han hecho hasta ahora ha sido contarnos una gran mentira a toda la sociedad, y evidentemente pedimos que salga fuera del Pacto de Toledo, que se cree una comisión específica en el Congreso de los Diputados, con diputados de todos los partidos, y donde estemos presentes, evidentemente, los pensionistas, a través de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. No entendemos por qué los denominados agentes sociales, comisiones obreras y UGT, que por lo visto no hay otros, tienen que estar presentes defendiendo las pensiones. Entendemos que pueden estar presentes defendiendo convenios colectivos, pero no el sistema público de pensiones. Pues yo no entiendo ni que estén defendiendo convenios. Bueno, yo no entiendo que defiendan nada, pero es un decir. Es más, os voy a decir una cosa porque lo que ha dicho el compañero es muy importante, el tema de la no discriminación de género. Es una de las reivindicaciones que están en los dos colectivos. Es decir, aquí hablamos de que para el convenio digno de... lo que están diciendo es que ellos, ahora mismo hay un 80-90% que son mujeres, y que en este caso, porque ellos consideran que son trabajos de mujeres, pues tienen un salario más bajo, cuando el mismo trabajo en otro convenio diferente, para hombres, es más alto. Claro. Y luego lo que decía el compañero de las pensiones, igual, como se ha considerado que son trabajos que tienen menos duración, pues menos pensiones, no hay igualdad. Y es una reivindicación que está tanto en la María pensionista como en el convenio digno de la dependencia. Exacto. Igual, la misma. Es bastante curioso porque al final es que es algo que lo vivimos el día que tuvimos los feminismos y lo vivimos ahora mismo. Que está sucediendo. Bueno, el día de los feminismos aquí vivimos muchas cosas. Sí, pero bueno, de lo que me refiero, que al final, pues bueno, yo hablé de mi experiencia personal porque yo no lo vivía con el tema del comercial, pero luego sí que te pones a fijar un poco, pues colectivos un poco como están, y sí que al final son cosas que son muy parecidas o prácticamente iguales, porque el problema viene de base, realmente. Entonces, y es curioso porque lo está diciendo el compañero, y es una de las reivindicaciones que tienen en los dos colectivos, la igualdad a la hora de las pensiones y la igualdad a la hora de los salarios. Domi,
¿qué le dirías al presidente del gobierno si lo tuvieras delante? Mira, al presidente del gobierno, cuando era secretario general del PSOE, le hicimos eso que denominan un escrache, que no es tal, un escrache en el Hotel Juan Carlos I, y estábamos allí unos 100, aproximadamente 100, 150 compañeros y compañeras de la marea pensionista. Y le entregamos un documento, no a él, al que entonces hacía de CAD de gabinete suyo, y le dije yo personalmente al CAD de gabinete que le entregamos el documento para que se lo mirara con atención, porque si entonces seguramente no le sonaría la marea pensionista, llegaría un momento que le empezaría a sonar y que le iría muy bien prestar atención a las pensiones, porque íbamos a movilizar el país en torno a ese problema, porque es un problema de país. No es un problema, lo decimos miles de veces, nosotros no estamos en la calle defendiendo nuestras pensiones, estamos defendiendo las vuestras. Las vuestras, las nuestras ya las tenemos, estamos defendiendo las de mañana, las de las generaciones futuras, para que las tengan. Nosotros estuvimos en Bruselas para saber qué es lo que viene de Europa. Y Europa viene la facilidad, todo lo posible a través de desgravaciones fiscales, a planes de pensiones privados en detrimento de las pensiones públicas en toda Europa. O sea, lo que nos viene es eso. Y a eso lo tenemos que hacer frente, porque España no está en la situación que está Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, etcétera, para poder tener un sistema de pensiones mayoritariamente privado y un sistema público de pensiones muy flojo, muy débil, porque los salarios aquí no tienen comparación con ellos. Es un problema gravísimo y un problema de sociedad. Y como tal lo hemos visto y como tal lo estamos afrontando y lo queremos solucionar. Lo que pasa es que no encontramos el mecanismo de solidaridad intergeneracional entre trabajadores, estudiantes y pensionistas, para que entiendan que el futuro que tienen es muy magro si no abordan este problema. Digamos que... El compañero, había una parte que he visto de información que justamente es lo que está diciendo, que es sobre el tema de cómo va a ser un poco el futuro. Ellos tienen puesto en un perfil de todos los que tienen de la marea pensionista una tabla que lo que indica es que para los que tengamos menos de 40 años, que estemos trabajando, cuando cumplamos 40 años de cotización, pues el que gane 1.500 euros tendrá una pensión de menos del 50% claro, de lo que estaba ganando. Pero así va bajando, es decir, un sueldo de 800 euros, que más o menos yo diría que es el sueldo medio, porque miluristas ahora mismo, pues estamos hablando de una cotización de 390 euros. Es la ratio que quieren imponer en Europa. En Europa la ratio, lo que os decía antes, el salario último del trabajador, cuando se jubila, la ratio europea está en el 58%, aquí está en el 80, 79, pues lo que quieren hacer es bajarlo al 58. Si en salarios de 1.000 euros bajan esa ratio al 58%, ¿qué tenemos? Tenemos pensiones de 500 euros. Sí, 490 sale en vuestra tabla. Ese es el problema. Exactamente. Sí, bueno, se trata de que la cobertura con las pensiones descienda y el sector privado tenga más negocio. Claro. Pero también la gente que nos oye debería reflexionar sobre un tema muy importante. Las autopistas, las llamadas autopistas de circunvalación, las ERES, alrededor de Madrid, han sido rescatadas. Rescatas. Una palabra que hace referencia a una situación de socorro y te rescata. Las cajas, que eran más de la mitad del sistema financiero español, se caen y también se rescatan. No hay un rescate para los 160.000 ancianos y personas que estaban esperando la aplicación de la ley de dependencia y han muerto y no ha llegado. No hay un rescate para los pensionistas, porque ya esto es una pregunta que va dirigida también a Europa. ¿Cómo aplicamos esta doctrina de rescate? ¿Dónde? Por eso decía que dinero hay. El tema es cómo lo quieres aplicar, claro, porque lo que no puede ser es que toda una sociedad en varios ciclos económicos que han sido muy productivos, ¿sí? Que España ha llegado a ser una de las potencias económicas del mundo, ha estado entre los 10 primeras potencias económicas del mundo,
¿qué ha pasado? Sí, es que ahora tenemos el sistema prácticamente roto. Es decir, ha pasado que la modificación del artículo 135 de la Constitución Española y la Ley de Estabilidad Presupuestaria impiden que 35.000 millones de euros que crece España cada año, a un 2,8, un 3%, se destinen a servicios sociales. Se destinan a pagar la deuda de los bancos alemanes y holandeses. No puede estar ahí. El problema no es jurídico. En este caso no es jurídico. ¿Y por qué? Porque ha habido rescate bancario con ese precepto. No, ha habido rescate bancario con el Fondo de Reserva de las Pensiones. Bueno, por tanto, ha habido rescate. 68.000 millones de euros. Es que unas cosas las rescatas y otras no. Y está el mismo artículo en vigor. Por tanto, no es el artículo. Es la voluntad con la que yo aplico y como la que yo... A ver, el gasto público, que está vertebrado desde los presupuestos generales del Estado, es un gasto público que hace referencia al pulso político. Yo soy el que manda, determina cuál es ese pulso en el gasto público y distribuye. Y aquí tenemos que dar una voz de alerta. Es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide no pagar esos intereses de la deuda. O sea, establece que lo primero que se han de pagar son los intereses de la deuda del Estado español, del Reino de España. Eso ya se antes de acudir... España no puede pagar los intereses. Claro que no puede pagar. Eso lo sabemos tú y lo sé yo y lo saben mucha otra gente. Pero la ciudadanía todavía no se ha hecho cargo de que esa es una deuda totalmente injusta, una deuda perpetua y que no se va a poder pagar. ¿Y cómo le damos la vuelta a eso? Porque eso es un bucle del que no podemos salir mientras esa deuda esté ahí. Es una espada de Damocles encima de la sociedad española. Bueno, yo entiendo que la sociedad española tiene que impulsar... No, a ver, yo entiendo que la causa de la... No, mira qué pasó en Grecia. Claro, si hacemos un simpa. A mí me han hecho algunos en el taxi. Como me ven que no puedo correr. Claro, pero es muy difícil arrancar los Pirineos de Europa. Es una masa terrestre muy importante. España es Europa. No se podía entender Europa sin España. O sea, no hay que marcharse, que se marchen otros. Nosotros no nos vamos a ir de ningún sitio. Que se vayan los que han organizado esta fiesta negra que se llaman corrupción sistémica. Aquí estamos porque la corrupción ha galopado por el país sin tregua, sin límite, bajo un reino de impunidad. La corrupción de las cajas es la corrupción criminalizada de las cajas que ha hundido al sistema financiero. Yo no me tengo que ir a ningún sitio, ni tú tampoco, ni ninguno de los que estamos aquí. Que se vayan ellos. Bueno, que se vayan ellos después de cumplir las penas que las tienen que cumplir aquí. Yo pienso que la Europa que se está construyendo a nosotros no nos interesa para nada, pero absolutamente para nada. La Europa que se está construyendo es una Europa en la que nosotros tendremos que participar y poner nuestra voluntad para que no sea esa de la que hablas. Pero irnos, no hay fuga posible. Aquello que se decía en Brasil... Bueno, si nos va muy mal, nos vamos a la selva. Aquí no tenemos ni selva. No hay fuga posible. Estamos en Europa, somos de Europa, hemos creado Europa. Lo que esté mal en Europa tiene que ver con nosotros. Precisamente la corrupción sistémica española es una de los principales talones de Aquiles del continente, del desarrollo en Europa. Y por tanto, yo creo que el pacto con la deuda tiene que ver con la corrupción. Si hacemos una purga adecuada de la corrupción sistémica, estaremos en mejores condiciones para negociar esa deuda. Porque hay una parte muy importante de la deuda que tiene que ver con la corrupción. Y esa parte importante de la deuda le atañe a Europa. Porque usted tiene que saber, y me refiero a Europa, que ha habido corrupción en España porque usted tampoco ha hecho lo que tenía que hacer. Porque el OLAF tiene una dotación de personal y presupuestaria ínfima para lo que era el problema de los fondos FEDER y todo lo que ha sucedido aquí. Y por tanto, Europa es un concepto que no puede sobrevivir sin una unidad fiscal y una unidad penal. Porque de poco sirve tener una unidad fiscal o financiera si tú, para perseguir a alguien, te tienes que andar con un tema de euroórdenes, buscándole, se saca de país. No, hay que articular una Europa configurada desde el punto de vista de la preservación de los bienes esenciales del continente, y en este caso del Estado social. El Estado social no puede pagar lo que ha producido la corrupción sistémica. Esto es lo que no puede ser. Europa no va encaminada a conseguir un Estado social, ni muchísimo menos, ni en España, ni en ningún país hoy de Europa, no, ni en la propia pero para Europa. eso...
En Europa ¿qué no- hoy en día gobiernan los lobbies, nada más. Y las directrices europeas, reglamentos y directivas europeas se hacen en función de la presión que esos lobbies, lléganse lobbies banqueros, díganse farmacéuticas, díganse lo que sea. Esto ya lo tenemos visto en el taxi. No hay mayor lobby que 70.000 taxistas unidos. No hay mayor lobby que todos los estibadores de los puertos de España a una. Pues eso El es lo que lobby- tenemos que conseguir. Bueno, claro, sí, hay que jugar Pero la partida. Lo ya que no hay- podemos hacer es salirnos de la partida y decir, nos vamos. No nos vamos. Pero ahora hay Que un se vayan lobby- ellos. Hay un lobby muy interesante en la Unión Europea que tiene que ver que los altos directivos de la Unión Europea están copando los españoles huidos de España. Incluso en el reparto que tiene que haber equitativo de nacionalidades en la Unión Europea, van a tener que poner límites si se lo están pensando porque los españoles estamos copando a la Unión Europea. Así que existe una posibilidad, como dice el vídeo, de revertir este camino que lleva la Unión Europea hacia no un Estado que protege socialmente a los europeos. Habría que incidir en eso. Si estamos allí, podemos cambiar las cosas. Yo creo que la sociedad española tiene mucho que decir, precisamente por la poca forja cívica que tiene todavía, pero hay mucho que decir. Si la gente si me se une, permitís, si se estabais organiza y hablando sabe lo que quiere, de hay mucho seguridad que hacer y ciudadana. mucho que trabajar. Yo abogo por una ley de seguridad ciudadana, pero para el ciudadano. Una ley de seguridad contra las empresas eléctricas, contra el IBEX 35, contra los bancos, contra los fondos buitres. Eso sí que sería una buena ley de seguridad ciudadana, porque realmente son los que están presionando y son los que tienen intereses y los que nos tienen así. Efectivamente, la seguridad no solamente de la calle, también es de la persona que invierte en una institución financiera, también es de la persona que confía en el suministro de energía eléctrica, también es la persona que efectivamente se gasta un dinero para que sus hijos estudien en una universidad y no le hace gracia que después se entere de que en esa universidad regalan los títulos o algo peor según cuál sea tu afiliación política, porque claro, hay que pensar en estas personitas, ¿no? Siempre nos acordamos de las personitas, ¿no? Este alumno, esta alumna, chiquitito, que va, hace sus exámenes, estudia un montón para sacarse el máster, que tiene que pagar, y después resulta que hay personas que sacan este máster y que ni han ido por allí. Claro, esto no puede ser. Ahí también hay que meter seguridad. Es verdad. Y gente sin No es luz, solamente un y tema de gente calle. sin casa, y gente y desahucios y todo lo que hay. Eso es seguridad ciudadana de verdad, para el ciudadano. Se puede cambiar las cosas. Mirad lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona. Al menos hay que jugar Tiene- la partida. tiene Es que su- ni siquiera la hemos jugado. ¿Quién iba a decir que iba a tener su propia eléctrica? Compañía eléctrica. Efectivamente. ¿No? Sí. Es un paso... Bueno. Y ojo con la Ya, privatización muy grande. del agua, ¿eh? También Ojo con la privatización del agua, porque hay pueblos de Cataluña ya infectados. también se Infectados, con también- arsénico en el agua, con arsénico, No uses agua de grifo, llena la botellita con agua mineral, cómprate el agua mineral, pagando el agua, O siendo el agua del municipio porque la tiene debajo en un gran pozo subterráneo y ahí aparece arsénico, eso no está gestionado, cuidado con el agua. También se intentó la remunicipalización del agua aquí. Sí, y lo le intentamos. dejaron solos. Votaron todos absolutamente en contra. Esquerra Republicana, Esquerra, la E de Esquerra, ¿dónde estará? En contra de la remunicipalización del agua, por ejemplo, ¿no? Cuidado con eso, sí. El PDK. Cuidado, porque los servicios públicos esenciales para la comunidad o están en manos de las instituciones públicas o si están concertados o concesionados, eso tiene que ser con una supervisión de caballo, que es lo que planteaba con los geriátricos, ¿no? Claro, todo esto que contabas que es estremecedor, por ahí no aparece ningún inspector, porque Hacienda tiene inspectores. No, el problema es que eso la Generalitat lo hace legal. Claro, o sea, no, es es lo que- que la Generalitat quiere, rebajarlo todo al mínimo económico. Y si lo hago de esta manera, pues me ahorro tantos millones. Ahí está el problema. Sí, pero- Y eso que solo hemos hablado de lo que es la mañana. Si Sí, seguimos sí, contando más de historia... Y las dudas de que se ahorren nada, porque seguramente el coste económico para la sociedad, para el erario público, será mayor todavía que si se gestionara de forma pública. Eso es lo mismo de siempre. Lo público no funciona, hemos de ir a lo privado. Y cuando tenemos lo privado, si hay ganancias, repartimos dividendos entre los accionistas, y si no hay ganancias, viene lo el pague Estado, de viene nuevo, el Estado y lo rescata. Que lo pague de nuevo la sociedad. Eso no Exactamente, puede ser. exactamente. Eso Pero es no que puede también ser. hay otro elemento más, porque también se llama gestión pública
gestión de espacios públicos a través de contratas con empresas privadas. Eso no es público. Tenemos guarderías llamadas públicas gestionadas por empresas. Los polideportivos. Las residencias también tienen esto, son públicas pero tienen luego la subcontrata, ¿no?, de la gestión privada. Los polideportivos municipales, resulta que los gestiona una empresa. Nosotros solicitamos el polideportivo del Vallebrón para hacer la 5ª asamblea de la marea pensionista. Es que lo gestiona una empresa, es que tienes que hablar con la empresa, esto vale tanto, esto vale cuánto, pero ¿qué coños tienes que hablar con la empresa? Es que estás metiendo dinero público muchas veces, porque estás haciendo el edificio con dinero público, estás pagando los servicios con dinero público y vuelves a pagar a la empresa. Los casas de Yayos han salido este año todos, al menos los del distrito de San Martín, a concurso público. A una empresa. Pero ¿sabes lo que dicen? Cuando tú preguntas por esto, ¿por qué no es público 100%? Siempre se aduce que es la aplicación de la ley Montoro, porque no se pueden incrementar en el capítulo 1 el incremento de personal, y eso no puede ser a través de eso. Pues es que al final no es 100% público lo que se le está dando a la gente. ¿Qué es, para que la gente que nos está escuchando, la ley Montoro? Porque ha salido ya... Bueno, yo lo sé, yo creo que los que estamos aquí lo sabemos, pero ¿quién lo puede explicar? La ley Montoro le dice a los ayuntamientos en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar el dinero. Les fija un tope de gasto y en función de ese tope es lo que pueden hacer. Pero es que además, si tiene un superávit, es decir, el ayuntamiento no ha gastado más de su presupuesto, le dice incluso cómo debe de gastar ese super dinero que tiene y en qué se lo puede gastar y en qué no. Y eso con el agravante de que el reparto, entre cometas, del presupuesto debería estar 50 el Estado, 25 comunidades autónomas y 25 administración local. ¿Sabes cuánto tiene de disposición hoy en día la administración local? Un 12%. De ese reparto, que debería ser 50, 25, 25, los ayuntamientos tienen un 12%. Yo esto se lo explicaba al teniente de alcalde del Pisarello, porque les dije, hemos acudido a los ayuntamientos varias veces, y esa vez acudíamos precisamente para que desde los ayuntamientos, desde las administraciones locales, que son las más cercanas a ciudadanos, se habilitaran políticas cercanas a las personas mayores. Y el Pisarello decía, bueno, convénceme de por qué el ayuntamiento tiene que asumir este documento y pasarlo al plenario y aprobarlo y tal. Digo, pues es muy fácil, porque en la medida que las pensiones públicas disminuyan, al primero que van a solicitar los ciudadanos ayuda va a ser al ayuntamiento. O sea que sois los primeros interesados en que un ciudadano jubilado o ciudadana jubilada tenga una pensión digna que le permita vivir sin venir al ayuntamiento a solicitar las ayudas sociales. Es que el ayuntamiento es la administración más cercana a la gente, pero es que incluso llegan a hacer servicios que no les pertocan por competencia. Y la gente viene a los ayuntamientos a hacer servicios que competen a la Generalitat, a la Diputación, al Estado. Pero claro, es que si os fijáis, ningún gobierno de ningún signo político hasta ahora ha querido tocar el tema de la financiación tanto a nivel autonómico y local. No la quieren tomar porque prácticamente todos los recursos los está quedando el Estado. Hay tres cosas que son para ellos intocables. Una es esa que dices, la otra es la reforma de la ley electoral, que realmente una persona valga un voto, ¿vale? Y la otra es la reforma fiscal. Nunca se ha hecho una reforma fiscal en este país en condiciones. Se han hecho retoques de fiscalidad, pero no una verdadera reforma fiscal. Hoy en día el 80% de lo que necesita el país para vivir, digamos, el 80% o el 83 y pico por ciento, lo sostienen las familias, principalmente mediante dos impuestos, el IVA y el IRPF. Las empresas están pagando un 13%, un 14%, las empresas del IBEX 35. Los bancos actualmente no han pagado todavía impuestos desde la crisis económica. Lo único que están haciendo es deducirse de lo que dicen ellos pérdidas en la base impositiva. Cuando tienen que pagar Hacienda, como supuestamente en la crisis esta han tenido pérdidas, Hacienda les permite deducirse esas pérdidas de lo que habrían de pagar. O sea así es. Y así nos va. Ahora, hay algo
que se debe mencionar, y estoy plenamente de acuerdo con lo que se está planteando aquí, pero no hay que olvidar lo siguiente. Creo que fue en el año, me parece que fue por allí, por el 2013, alguien en la Unión Europea, ¿no? Como España estaba rescatada, ¿no? Tenía todo el sistema financiero rescatado, nos enchufaron 60.000 millones, y como había que estar un poco pendiente de qué hacía España, pues alguien en la Unión Europea le dio por preguntarse, ¿cuántos empleados públicos tendrá España? Entonces lo normal es que tú esto te lo preguntas allí y llames a España, ¿no? Ya lo veo venir. La pregunta todavía está sin responder. Es decir, España no es capaz de decir cuántos empleados públicos tiene. Porque claro, no es tan fácil, ¿eh? Están los funcionarios de carrera, los interinos, los empleados de mancomunidades, de entes públicos instrumentales, de boletín. Es decir, es que te pierdes. Es decir, defiendo el sector público y yo creo que déficit. se sabe como España que más, tiene déficit pero, comparada con muchos países europeos sí, de empleados pero públicos. el tema no se trata de déficit, se trata de que no sepan ni dónde lo metes, ni cuántos tienes, no controlan nada, es decir, no saben ni los empleados que tienes. ¿Qué de imagen? gestión. Claro, esta gestión de lo público, esta pésima gestión de lo público no puede seguir así tampoco. Es decir, una cosa es que defendamos al sector público y otra cosa es que defendamos el malgasto, es decir, el derroche. Sí, Esto pero ha pasado aquí pero se ha derrochado. Aquí han bajado los buzos ante un accidente que se ha producido en un barco en el Pantalán de Málaga, y los buzos abajo pues no lo entendían, estaban por allí y decían, ¿cómo puede haber aquí, no me acuerdo, pero pongamos 40 pilastras cuando eran 16? ¿Estaremos equivocados? Y resulta que habían puesto muchas más de las que hacía falta. Y cuando preguntas esto en el proceso judicial, pues se contesta, bueno, es que esto puede pasar, es que siempre hay un dinero que se guarda y no se sabe en qué emplear, y al final construyó más pilastras. Esto es alucinante. Pero hemos malgastado, hemos hecho aeropuertos que no valían para nada. Pero el déficit, hemos hecho autovías donde te echas a dormir a las 12 de la noche y no pasa nada. Es que nada de nada. Que te pegas un sueño hasta las 7 de la mañana. A lo mismo, pero es que los empleados públicos no son culpables de ese déficit de gestión. No estoy diciendo. Claro, ¿quién es culpable de que se inaugure un aeropuerto en Castellón y que el señor Fabra venga y le diga al nieto, ¿te gusta el aeropuerto del abuelo? Un aeropuerto que todavía no ha aterrizado ningún avión. ¿Quién es culpable de eso? Es que y lo vendieron por €1, ¿no? El gestor corrupto. Por tanto, esa corrupción en lo público, que hay que recordar que la corrupción española está instalada en el sector público, de la mano de determinados partidos políticos, en el sector público, no es como la italiana, ¿eh? La italiana es muy suave comparado con lo de aquí, porque es una corrupción fundamentalmente de la sociedad en el ámbito de las mafias. Aquí en el sector público, claro, pues esto es que te da miedo. Y entonces, claro, la Unión Europea, pues no sé qué pensará. A mí se me quedó grabada la frase de Andrea Fabra cuando estaban en el debate parlamentario hablando de los parados y diciendo que se jodan. El que se jodan ese es lo que ha traído después todo lo demás. Porque la secretaria de Empleo decía el otro día también a los pensionistas, la del PP, que se jodan los pensionistas. Dan unas ganas de hacerles un corte de mangas y que se jodan. Pero bueno, ¿esto qué clase política es? La que tenemos, ¿no? Pues que además tú hablabas del sistema público, de que no se tiene que derrochar y tal, pero es que al final, en el tema de la sanidad, el mejor hospital para temas de niños y tal es uno público. Sí, y además están cogiendo instalaciones de hospitales para hacer cosas del ámbito privado. Es decir, se está intentando meter entidades de dentistas dentro de ambulatorios y hospitales, en espacios que hemos pagado todos y volvemos a pagar en el sector privado. Como el clínico, por ejemplo. O sea, en realidad lo público no es que no sea eficiente. Cuando realmente se necesita a nivel de sanidad una gran enfermedad, el mejor lugar donde puedes ir es a un hospital, a un servicio público. Claro. Lo que pasa que lo que se saca el sector privado sí que es un poco más las listas de esperas, que nunca llegamos a saber cuántas listas de esperas hay y la cantidad de gente que muere en esas listas de esperas por las reformulaciones de las pruebas y de las operaciones, ¿no?
Pero el sistema público, tenemos un buen sistema público. El paso es que... Bueno, oye, Carlos, es que siempre me olvido que estás ahí. Claro, aquí estoy atento, Es que aquí estoy atento. está en Yo una, esto es- está en una esto cabina es en la lo que calle. estabais hablando Está es en una capitalismo de calle. amiguetes, que es lo que hay en este país. Es decir, lo que pasa es que el capitalismo de amiguetes ya empieza a afectar también a nuestras vidas cuando empieza a afectar también a la sanidad, pero es eso. A que Al final- estás en una cabina en la calle. No, yo estoy en mi habitación. Ah, digo, joder, pues ahora en verano todavía, pero en invierno ya ves. Todo que ya no hay cabina, no te cueles. Ah, todavía queda alguna por ahí, ¿eh? Todavía queda alguna. Bueno, Carlos, Sí. ¿te despido ya o te quedas hasta el final? Como quieras. Yo estoy encantado de escuchar a los invitados. Vale, vale. Yo por mí me quedo. Vale, pues el vídeo, los de la PID me preguntan mucho cuándo vamos a empezar a disparar ahí, ya, Bueno, a poner la querella. Otoño será una estación interesante para el taxi. Vale. Mensaje subliminal. Y Sacar la metralleta en redes sociales. bueno, sí, este Lo cual quiere decir que igual es en invierno, porque tampoco vamos a contarlo, ¿no? Bueno, este jueves tenemos reunión con el portavoz de fomento del PSOE, que nos ha llamado para el tema de la licencia urbana, Tema muy importante, la verdad. ¿vale? Tema Porque clave. seguramente todo pinta a que va a haber una guerra entre administraciones en el juzgado. por Ya un lo dije tema el de otro día, competencia. ya lo dije el otro día, que el problema son las competencias y un sistema regulatorio en España pésimo en materia de competencia. Este es el problema. Claro, una comunidad autónoma, es que las competencias para las administraciones es su ámbito fundamental, es como la propiedad para una sociedad inmobiliaria. Es decir, las competencias son el ámbito de actuación de las administraciones públicas y el ámbito que justifica su dotación presupuestaria, que es de lo que venimos hablando. El gasto público está enfocado desde el punto de vista del número de competencias y de la relevancia de esas competencias. Claro, aquí yo entiendo que ha habido dejación competencial, cuidado, porque el Ayuntamiento de Barcelona lo que ha hecho es poner un paso adelante ante una ausencia de intervención competencial por parte de las comunidades autónomas y del Estado. Bueno, si conseguimos que con todo esto, que al final entre todos hagan lo que tienen que hacer, no estará mal. Es decir, yo no veo mal que además de actuar las corporaciones locales, actúe el Estado y actúen las comunidades autónomas. Pero lo que está claro es que las corporaciones locales tienen un ámbito competencial. O sea, no hablamos de, ya lo explicamos, no hablamos de ámbitos exclusivos, y alrededor del transporte hay medio ambiente, hay seguridad ciudadana, hay muchos temas que permiten que intervengan los ayuntamientos, y yo en ese sentido creo que la reglamentación que se está impulsando en Barcelona marca un camino a seguir. Oye, todas las normas se pueden retocar, todo se puede discutir, pero que eso es un paradigma que no podemos ignorar, sobre todo ante la ausencia de intervención y de aplicación. Es que se aplica, bueno, pues que se aplica la ley Mordaza y no se aplica la legislación que protege al taxi. Bueno, pues lo que hay que hacer es aplicar todas las normas. Vale, pues la guerra del taxi. La llaman Bueno, así. a ver, ellos le pueden llamar como quieran, pero en realidad es la movilización pacífica de la comunidad del taxi para defender sus derechos. No hay más. Claro. No hay más. Y esa movilización pacífica es la que gana. Eso no hay quien lo pare. ¿Y qué le cuento yo al del PSOE cuando vaya el jueves? Porque Esto yo se graba, pasa el programa. Yo voy sin Lo tenemos grabado. Voy sin Tito, que papeles. trabaje por el taxi y que no trabaje por salir en la foto. No, sí, ya. No, sí. Él así? dice, aquí, él dice así siempre, ¿no? Dice, aquí lo que tenemos que hacer es sentarnos todos y ponernos de acuerdo. Oye, pero que... Y yo le digo, pero ¿estás que esto tumbado o qué? No, pero lo que es No me verdad... voy a poner yo de acuerdo con el de Uber. Pero esto lo Nos hizo... ponemos de acuerdo, tú te vas y yo me quedo. Esto lo hizo el ministro de Fomento ¿No? del PP. ¿Eh? El ministro de Fomento del PP os llamó para empezar a hablar y a ver qué se hacía. No. Ah, vale. No, Vamos este a- es el gobierno del diálogo, este es lo primero que dijeron, ¿no? Esto hay que decirlo. Claro, No a ver. Debemos hablar. A ver. Ahora, es verdad que no va a quedar todo solamente en hablar y en diálogo, pero son pasos adelante. Es decir, No, la verdad no que podemos cambia ser- la cosa. Claro, es Sí. decir, Al de las Sernas, aquí sí que le hicimos un scratch con todas las letras. Además, estábamos en este programa de día y llamó un taxista diciendo que había visto al de la Serna en el Paseo de Gracia.
Y yo me puse a temblar. Y digo, mira el cabrón, uy, este tío, bueno, el cabrón este, es igual, ahora está en Santander pescando sardina, no se entera, está disfrutando de su paga. Digo, mira el tío este, llevamos 6 meses haciendo una huelga cada mes para sentarnos con él y lo tengo aquí a 3 calles. Digo, bueno, me dijo, lo he visto esta mañana y tal, y digo, venga, lanzo un mensaje. El que se entere dónde está el de la Serna, vamos a por él. Y al momento llama uno y dice, está la estación de Francia. No acabamos ni el programa. Hicimos desde aquí un llamamiento y rodeamos toda la estación de Francia. Metimos allí, no sé, colapsamos, pero todo, ¿eh? Todo eran taxis. Y llegan allí los mozos, llegamos allí, queremos ver al ministro. Que llevamos 6 meses buscándolo, no lo encontramos y como sabemos que está aquí, dice, hombre, pero esto no son formas. Digo, bueno, pues ya podéis traer un helicóptero para sacarlo de aquí, porque no lo vais a sacar, ¿eh? Y nos reunimos con él. Y sabes la sensación de estar hablando de algo que tú llevas dentro y que estás obsesionado con ese problema y tienes una persona delante que no se entera absolutamente de nada de lo que le estás hablando, sí. O sea, con una cara totalmente descompuesta y hasta pálida. Tampoco se lo esperaba. Bueno, no se lo esperaba, pero que te está hablando de cosas que no tienen nada que ver y el tío está descompuesto. Y dice, bueno, 5 minutos, no, 5 minutos no. Vamos a estar 15 minutos, te lo juro, con el servicio secreto allí, la leche, esto la leche, ¿eh? Bueno. Pero bueno, que te das cuenta de que al final tienes un ministro delante que no se entera de nada. Que tiene unos técnicos al lado, bueno, que le asesoran. Bueno, es que... seguramente es porque no ponen un profesional en el puesto que tienen que poner. Porque yo no pondría políticos, yo pondría profesionales. Desde luego el tema del taxi es fundamental, que las administraciones públicas se pongan de acuerdo, que dialoguen, que en ese diálogo esté el taxi y que esta situación desaparezca porque tiene que desaparecer. Es decir, no puede permitirse que los VTC entren en colisión con lo que es el taxi. Esto es elemental, está más que explicado, yo creo que lo están entendiendo. Y desde luego hay que depurar también penalmente lo que ha pasado aquí, ¿no? Con las licencias, con los precios de las licencias y con toda esta movida que se ha montado y con personas que se montan en vehículos, que se creen que son taxis porque les engañan, no son taxis. Bueno, sí, todo esto hay que depurarlo. Y desde luego, bueno, sí, yo creo que el Partido Socialista lo tiene que asumir. No tiene más remedio, es que no tiene más remedio. Pero el Porque, Partido insisto, Socialista no puede abogar solamente en el diálogo. O sea, para que se haga un buen diálogo y se pueden llegar bien a acuerdos, tiene que haber una igualdad entre los que se sientan en la mesa. Y aquí hay una clara desigualdad. Una clara desigualdad a la hora de la contribución de unos y otros. Desigual. Lo que claro. Pensaba decía yo, sí. Eso. Y puntualizo que además tenemos un recurso desestimado de la CNMC. Sí. La CNMC se comió un recurso para una derogación del ratio con patatas. Sí. Yo creo que eso también es importante. Lo que es importante, ¿sabes qué es? Tiene que mantener 1,30. Lo que es importante, ¿sabes qué es? Que cuando te sientas en una mesa, el político que tengas delante sienta que te lo vas a comer con patatas como no te haga caso. Y que no tienes miedo. Y que tienes un ejército detrás, tal cual. Y se lo dices en la cara. Y como no pases por aquí, porque puedes pasar, ¿eh? Por aquí puedes pasar. Es lo que tienes que hacer. Es lo que dice la ley. Es lo que ha dicho el Tribunal Europeo, es lo que ha dicho el decreto ley que apoyaron ellos, es lo que dicen todas las propuestas, todas las proposiciones de ley o no de ley, yo ya me lío con estos rollos, que hacían ellos cuando estaban en la oposición y ahora son gobierno, y es lo que están diciendo los ayuntamientos, y es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Así que lo haces o te la montamos. En Madrid, Ávila está pidiendo la licencia urbana también. Paramos la economía del país. Hoy le toca al taxi, mañana le puede tocar a cualquier colectivo. La gente debe darse cuenta de que esto no es solamente el taxi. Estamos viendo cómo hay colectivos amenazados, ancianos, personas que están en la vejez, pensionistas, taxis. Hoy ha caído una sentencia muy importante también contra Deliveroo. La Seguridad Social le obliga a pagar 1,3 millones de euros. Sí. Y a obligarles a contratar a los trabajadores. Por falsos autónomos. Los colectivos se tienen que defender. No es un sálvese quien pueda, es sencillamente la refundación de nuestra democracia. Nuestra democracia nació como una democracia de gabinete,
de la mano de un partido de gabinete, que era la antigua UCD, Unión de Centro Democrático. La democracia no tenía el debido pulso social y hay que aprovechar esta crisis tan dolorosa, pero que al menos sirva para generar un músculo en la sociedad para los próximos 40 años. Y eso es lo que estamos empezando a crear. Y estas son las raíces. Esta es la manera de trabajar. ¿40 años vas a durar, Domi? Yo al ritmo que voy me parece. La semana pasada. Yo 40 años a este ritmo ya te digo yo que no. La semana pasada fui a León a enterrar a mi madre y murió con 104 años cumplidos. O sea que si me transmitió los genes. Queda Domi para rato, ¿no? También hay que enseñar a los trabajadores a perder el miedo que han cogido en esta crisis económica, porque al menos en nuestro sector nos estamos viendo, nos cuesta muchísimo movilizar a las trabajadoras. Tienen muchísimo miedo, la verdad es que se tiene mucho miedo de movilizarse, ¿no? De hacerse ver por el miedo al perder el trabajo, ¿no? Estamos sometidos a un tipo de este miedo no, yo es que con lo que tengo lo necesito. Y ¿no? que si te marchas hay 40 en la puerta. Y una de las cosas también que quería comentar del tema de la dependencia, ¿no? Que hemos hablado solamente del turno de mañana, ¿vale? Que sí que tenemos entre 8 y 11 minutos para levantar a un abuelete, ¿no? Pero también quiero que seáis conscientes, ¿no? De, por ejemplo, en las residencias por la noche. Por la noche nos estamos viendo en el caso de que somos un auxiliar de enfermería por planta. ¿Esto qué quiere? Por planta. Para toda una planta. ¿Cuántas personas hay en una planta? Alrededor de unas 40 personas para ti sola. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que se te complica uno, no puedes estar atendiendo al resto. Y si se viene dos complicaciones en una planta, ¿qué haces? Atiendes a una, llamas a tu otra compañera y la otra planta se queda sola. Y que no tenemos enfermeros. Ni enfermero ni médico. Ni en médico. turno de noche. Cosa que pase por la noche, que pasa por la noche, llamar al 112. Sí. ¿Vale? Entonces, no solamente es la mañana, sino quiero que todos los oyentes, ¿no? También que piensen en esto, tú tienes a tu padre allí y a lo mejor tienes otra urgencia y a tu padre no lo pueden atender en ese momento porque el convenio que tenemos marcan estos ratios y tenemos a un auxiliar por toda una planta de 40 personas alrededor. Para ti sola. Espeluznante. Es muy fuerte, ¿eh? Eso, que sea consciente todo el mundo de la realidad de todo esto. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Hoy habéis tenido tiempo de hablar, ¿no? ¿O te quieres decir algo más? No. No me ha dicho pero podemos vernos más días, ¿eh? Sí, esto da mucho de sí, ¿eh? Al menos el tema, mira, yo hasta que no empecé a abordar la problemática del sistema público de pensiones, no me di cuenta de la magnitud del problema. Es grande el problema. No me di cuenta de la magnitud del problema. Y a medida que vas leyendo informes y viendo noticias, informes de economistas de uno y otro signo, y viajas aquí, viajas allá y ves la situación real, cada vez te vas dando cuenta de que es un tema tan gordísimo. Yo solamente en explicarlo, que me he pateado toda Cataluña por ahí dando conferencias, precisamente una cosa que hemos hecho y además que nos ha dado un resultado fabuloso, porque hemos visto que teníamos que llegar a la ciudadanía a explicarles la gran mentira que nos han contado, ¿vale? Y los ciudadanos se han hecho cargo. Pues yo necesito una hora, como mínimo, acelerado, para explicar de dónde procede todo eso. ¿Cuántas personas estáis en el movimiento por la protección del sistema de pensiones? Bueno, es que ahora estamos en todo el Estado. Aquí en Cataluña, la vez que más hemos movilizado, que fue el 17 de abril, si no recuerdo mal. ¿El día de la Plaza de Cataluña? El día de la Plaza Urquinaona, que íbamos de Urquinaona a la delegación del gobierno que había. Yo creo que había 100 y pico mil personas. Pero claro, nos estamos movilizando en todo el Estado, además, el mismo día y a la misma hora. Hemos llegado a movilizarnos en 220 poblaciones o 230 poblaciones del Estado, ¿eh? Lo que pasa es que todo ese movimiento lo hemos creado de la nada, o sea, no tenemos ni medios económicos, ni infraestructuras, ni nada de nada. Todo eso lo hemos creado de la nada. Ahora estamos empezando a organizarnos, pero los medios económicos, ¿qué son? Venta de camisetas, venta de chapas, venta de gorras, esos son los medios que tenemos. Y si viajamos a Bruselas, ¿cómo viajamos? Trinco.
Si vamos a Madrid, trinco, claro. El coche no para de moverse para allá, para acá. Yo el viernes tengo una charla en Vallirana y ya me están proponiendo conferencias y charlas de aquí a marzo. O sea, imagínate, del año que viene. Claro. ¿Tú te acuerdas una charla que yo hablé en una charla de pensionistas? Y tenían ahí unas pantallas, lo tenían de puta madre montado. Y salía algo del PP. Y yo es que de verdad, yo tengo una enfermedad, yo soy antimadridista y antipepero. O sea, lo tengo todo. Eso lo llevo en la sangre, lo siento. Y no antimadrileños, antimadridista. Y me encendí y dije, bueno, son las 11 de la noche, lo voy a decir, porque los del PP son los hijos de puta. Y en la primera fila había un taxista jubilado del PP que se levantó y dijo, pues yo soy del PP y un hijo de puta eres tú. Y venía con el bastón a pegarme. Venía a pegarme con el bastón, te lo juro que está grabado. Sí. Y lo tuvieron que sacar para afuera. Las cocheras, las cocheras de esa. La primera vez que hablé. Digo, madre mía. Un poco más de banco, el tío de la vara. Muy bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Esta es vuestra casa. Cuando necesitéis unos micros para decir lo que queráis, pues solo tenéis que decirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por la invitación. Vale. Y nada, gracias al técnico. Carlitos, ¿estás ahí? Sí, hombre. Pues nada, un placer estar con todos. Muchas gracias. Y el martes que viene intentaremos... Pues yo es que voy detrás de los bomberos y de la Guardia Urbana. Y lo tengo medio hecho, pero no coinciden para que puedan venir a hablar de sus conflictos laborales, que también los tienen, ¿no? Ahora veis todos los coches de bomberos de Barcelona y también están en movilizaciones, las que pueden. Y también quiero hablar de los tratados de libre comercio e inversión. Tendremos a Lola Sánchez, eurodiputada por Podemos, y quiero tener también a Ada Colau. Estoy ahí intentando, lo que pasa que no veas, está más liada que la leche. Pero bueno, aquí al final acabamos consiguiendo siempre lo que queremos. O sea que de una cosa o de otra, pues hablaremos el martes que viene. Ahora, venga, hasta luego. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Siempre Buenas noches.